Conseguí un sistema de tecnología en la actualidad. Capítulo 251. Puntos políticos. El departamento de inteligencia se puso inmediatamente a trabajar. Pronto idearon un plan para devolver a Vladimir a su país con una historia que hiciera comprensible su desaparición y al mismo tiempo le permitiera regresar a su puesto sin ninguna sospecha. En cuanto a Aaron, ya se había desconectado y fue a encontrarse con su familia y amigos. Después de todo, había pasado más de 210 días en ese infernal complejo de entrenamiento sin ningún acceso al mundo exterior. Después de pasar una semana con su familia y amigos, finalmente regresó al trabajo y tuvo su primera reunión con sus directores ejecutivos y amigos, Félix y Sara, quienes parecían tener una idea de qué se trataría la reunión. ¿Cuánto tiempo sin verte?, bromeó Aaron, ya que se habían conocido la semana pasada durante sus pseudo vacaciones, aunque su familia había pasado la mayor parte del tiempo interrogándolo sobre su ausencia. ¿Cómo has estado? Me he portado bien. No teníamos mucho trabajo que hacer, gracias a ti, respondió Félix. Parece que ya tienes una idea de qué se trata la reunión, así que no me andaré con rodeos, dijo Aaron, luego recibió una mirada de reojo de Félix. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Nos estás espiando con esas gafas?, preguntó Sara, cubriéndose en broma como si estuviera desnuda. No. Tu lenguaje corporal simplemente me dio esa impresión. Aaron entendió cómo habían llegado a esa conclusión, aunque era difícil hacerles creer que no los estaba espiando ahora que su intuición era tan monstruosa como el resto de él después del entrenamiento que había recibido. ¿Ahora puedes leer el lenguaje corporal? ¿Qué pasó exactamente mientras estabas fuera?, preguntó Félix, creyendo completamente la afirmación de su amigo. Estaba siguiendo un programa de entrenamiento universal que fue hecho especialmente para mí, pero también puedes tomarlo si quieres. De hecho, te recomiendo que lo hagas. Aaron esperaba que sus amigos recibieran el mismo entrenamiento que él, ya que sabía que les sería útil tanto física como mentalmente. Nos gustaría intentarlo, pero solo después de que tengamos algo de tiempo libre. Parece que estás a punto de traernos una gran carga de trabajo, dijo Sara, insinuando a Aaron que volviera al tema principal y no siguiera divagando. Está bien. Pronto, Alexander anunciará el descubrimiento de petróleo en varias de las zonas económicas exclusivas de Eden. Abrirá ofertas para que una empresa participe en su extracción para la nación. Como saben, el proceso tomará aproximadamente 2 meses para determinar un ganador, que seremos nosotros, porque conoceremos las ofertas de antemano. Además, tenemos conexiones con el gobierno, y fuimos nosotros los que lo descubrimos en primer lugar. Así que quiero que comienza a prepararte para ello a partir de mañana. Aaron le envió a Félix un archivo con un plan paso a paso. Se volvió hacia Sara y le preguntó, ¿cuántos usuarios de Gallaos hay? Casi 3.000 millones, respondió sin necesidad de pensar. Eso debería ser suficiente para lanzar una aplicación de redes sociales con una base de usuarios sustancial. Aaron había decidido que ya era hora de comenzar a cultivar SP activamente, ya que a ese momento había sido bastante pasivo en el uso del sistema. Pero ahora podría beneficiarse de su nueva característica y adquirir ciertos conocimientos poco a poco. Su plan era obtener suficiente SP, no para comprar una categoría de conocimiento completa, sino para comprar pequeñas piezas de diferentes conocimientos y enviarlas a la simulación universal para que los científicos trabajaran en ellas. Como mínimo, podrían buscar otras aplicaciones para la información. ¿Quieres una aplicación de redes sociales para vender anuncios? ¿O para recopilar datos?, ella preguntó. Aunque tengo algunas razones más para publicarlo, no planeo monetizarlo inmediatamente. En cambio, quiero usarlo para controlar la opinión pública de manera más eficiente, ya que controlarla usando otros sitios de redes sociales no es tan eficiente o eficaz. Aaron le dio una de las razones para desarrollar su propia aplicación de redes sociales. ¿Qué características quieres que tenga?, ella preguntó. Todavía estoy pensando, pero la codificación se realizará en el momento en que tenga una idea sólida. Por el momento, Nova está investigando qué características usa más la gente y creará una aplicación cuando haya terminado, respondió Aaron. Pero algunas de las características ya se conocen, por lo que puedes comenzar la promoción, ya que debería estar lista para su lanzamiento a finales de mes. Le envió a Sara un documento que tenía toda la información necesaria para que pudiera utilizarlo en su plan promocional. Después de eso, continuaron hablando de diferentes cosas antes de que Aaron se despidiera de ellos y saliera de la oficina. La reunión había sido cara a cara, a pesar de que la realidad virtual era más conveniente, ya que a él le gustaba más la sensación de estar con sus amigos en la realidad.
Un convoy de 3 coches se dirigía hacia el palacio presidencial. Los coches, aunque parecían diferentes, se parecían a los vehículos utilizados por el presidente de Edén. Por lo tanto, también atrajeron cierta atención. La gente se preguntaba si tenían las mismas características que la caravana presidencial o si se trataba simplemente de un buen trabajo de pintura personalizado. Aunque los autos eran similares, tenían una dignidad sutil, pero aún perceptible para aquellos con ojos atentos. Los coches circulaban sin detenerse. Casualmente, los semáforos estaban alineados para garantizar que el convoy solo tuviera luces verdes en cada intersección. Y cuando llegaron al palacio presidencial, ni siquiera los detuvieron en el control de seguridad de la entrada. La puerta ya estaba abierta para ellos, permitiéndoles pasar por ella sin ningún problema. Bienvenido. Alexander le dio a Aaron una sonrisa respetuosa mientras saludaba al empresario entrante en la entrada del edificio, de manera similar a como recibiría a un dignatario extranjero. Gracias. ¿Cómo has estado? Saludó Aaron, dándole a Alexander una sonrisa amistosa a cambio de una respetuosa. Entremos y continuemos nuestra conversación allí. Alexander señaló en dirección al edificio. ¿Ya es hora de anunciar el descubrimiento de petróleo? Preguntó Alexander después de que tomaron asiento. Sí. Deberías anunciarlo unos días después de anunciar las próximas elecciones presidenciales. Si lo anuncias antes de anunciar las elecciones, desperdiciarías el potencial político de llegar a un acuerdo en beneficio del país, dijo Aaron. El anuncio daría al actual presidente temporal una ventaja en las próximas elecciones. Las siguientes semanas transcurrieron según lo planeado. Aaron no se encontró con ningún obstáculo inesperado. Los soldados que habían sido capturados como prisioneros de guerra durante la guerra Eden-Esparia, así como en la primera escaramuza, fueron los primeros en ser enviados a la isla Avalon para comenzar su entrenamiento. Los miembros de Ares estacionados en Esparia estaban documentando a los soldados ahora desempleados que deseaban continuar sirviendo como parte de la nueva fuerza militar de Esparia. Aunque a muchas personas les gustaba la idea de que su país iba a estar protegido por el poderoso ejército que los había derrotado abrumadoramente, todavía había algunos que odiaban todo lo que traía consigo. Pensaron que Esparia ni siquiera debería haberse rendido sin luchar desesperadamente en primer lugar, y que sus enemigos entrenaran a sus nuevos soldados era desagradable, por decirlo menos. No fue realmente sorprendente que muchas de las personas en ese grupo estuvieran entre los que votaron en contra de la rendición y eligieron continuar la guerra, a pesar de saber que tenían altas posibilidades de perder incluso si luchaban con todo lo que tenían. Aunque habían expresado sus opiniones en línea sobre cómo el acuerdo era una vergüenza para su país, no protestaron ni hicieron nada parecido. Muchos de ellos ya habían sufrido algún trauma, ya que conocían al menos a una persona que había intentado defenderse cuando se hizo el anuncio. Y esas personas ni siquiera podían ser enterradas de una sola pieza, ya que Eden había elegido específicamente a ese grupo para que actuara como una advertencia, brutal, pero efectiva. Logró mantener a raya y con el rabo entre las piernas a personas que de otro modo habrían recurrido incluso a una guerra civil. La compensación para las familias de los muertos comenzó pocos días después de la firma del acuerdo, que, contado en tiempo gubernamental, se consideró más rápido que la velocidad de la luz. Muchos otros países que habían pagado reparaciones en el pasado habían necesitado al menos unos meses antes de que comenzaran a pagar sus compensaciones. El proceso de garantizar que las personas solicitantes realmente tuvieran un familiar entre las víctimas no fue un problema en absoluto para Eden. Los soldados esparianos que murieron estaban dentro del alcance de uno u otro de los escáneres de los ojos de Henry, lo que significa que habían sido documentados perfectamente bien. Todo lo relacionado con sus rostros y cuerpos estaba en la base de datos de Athena, lo que hacía bastante fácil verificar las aplicaciones. Una vez verificadas las solicitudes, se procesaría inmediatamente un pago inicial y se entregaría a la cuenta bancaria de elección del familiar, y los pagos continuarían por un período de 12 meses. El pago total sería suficiente para garantizar que las familias que quedaron atrás no pasarán hambre por el resto de sus vidas, si se utilizara sabiamente. Rina estaba sentada tranquilamente en la silla de su oficina, girando lentamente. Era un hábito suyo que significaba que estaba pensando en algo importante o que algo la distraía. Esta vez, fue lo último, ya que estaba viendo una transmisión de noticias que no era nativa de Estados Unidos. Era del Edén y mostraba una sala de audiencias en la que se encontraba un juicio en su fase final. El juez estaba a punto de pronunciarse y pronto anunciaría el veredicto.
Ajustó su micrófono y gafas mientras comenzaba a pronunciar su veredicto con los habituales comentarios judiciales finales. Damas y caballeros, nos encontramos en un momento de la historia en el que debemos enfrentarnos al más oscuro de los deseos humanos. El acusado comparece ante este tribunal con el cargo de crímenes contra la humanidad. Durante este juicio, la Fiscalía ha presentado pruebas innegables de los cargos. Y el acusado, Adolf Hermanes Juan Santana, se encuentra hoy ante nosotros para recibir el veredicto del tribunal. Nuestro deber como miembros del Poder Judicial es garantizar la justicia, incluso cuando nos enfrentamos a las responsabilidades más pesadas. Tenemos un deber para con nuestros conciudadanos, con las víctimas y con los principios que sustentan nuestra sociedad. A lo largo de este juicio, hemos escuchado relatos de actos atroces cometidos por el acusado y su régimen. Hemos visto pruebas concluyentes e innegables que respaldan esos relatos y sorprenderían a los espectadores más hastiados. La persecución sistemática y desenfrenada, la destrucción y la crueldad perpetradas por el régimen del acusado no pueden ni deben quedar impunes. Hoy consagramos las acciones de Adolf Hermanes Juan Santana en la historia como una advertencia a las generaciones futuras para que no repitan los errores del pasado, sino que aprendan de ellos. Para no ser víctimas de las consecuencias del poder, sino tener cuidado con ellos. Y superarlos. Hoy, con gran pesar y convicción inquebrantable, declaro culpable de todos los cargos al acusado, Adolf Hermanes Juan Santana. Sus acciones han causado un sufrimiento inconmensurable y han violado los principios más fundamentales de humanidad y moralidad. Por lo tanto, de acuerdo con la ley del Edén, es decisión de este tribunal que el acusado, Adolf Hermanes Juan Santana, sea sentenciado a la horca por el cuello hasta su muerte. Esta sentencia no es un acto de venganza, sino una afirmación solemne del valor de la vida humana y un rechazo decidido de los horrores que su régimen ha infligido a nuestra gran nación. En cuanto a los cómplices de los crímenes ante el tribunal hoy, ellos también deberán rendir cuentas por sus acciones y exhorto a los hombres y mujeres que sirven a los ciudadanos de nuestra gran nación a no dejar piedra sin remover en la persecución de los perpetradores que ayudaron e instigó los crímenes de este acusado. Encomiendo a los propios ciudadanos que proporcionen ayuda, alivio y consuelo a quienes se dedican a esa búsqueda. Todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación moral de luchar contra la injusticia donde quiera que se encuentre. Algunos pueden argumentar que la justicia debe estar atemperada por la misericordia, pero es nuestro deber solemne recordar a las víctimas a quienes se les negó esa misma misericordia. Las acciones de hoy, y las que seguirán en el futuro, son y serán un tributo a su memoria y una promesa de nunca olvidar nuestra humanidad. Que este juicio sirva como un rayo de esperanza, un testimonio de la resistencia de nuestra gran nación y una advertencia para aquellos que contemplarían actos tan abominables en el futuro. Que todos sepan que la tiranía y la crueldad no tienen lugar en una sociedad justa y unida. Que se honre la memoria de las víctimas y que nuestra nación sane y se reconstruya, más fuerte y más comprometida con los principios consagrados en nuestra Constitución. Se levanta la sesión. El juez dejó caer su mazo, marcando el destino oficial de Adolf y sus cómplices. Aparte de Adolf, solo unos pocos recibirían la pena de muerte, mientras que muchos más serían condenados a entre 10 años y cadena perpetua, y todos ellos serían condenados a decomiso de bienes. El histórico veredicto marcó el capítulo final del gobierno anterior, cerrando un libro y abriendo otro. Con suerte, el próximo será mejor. Él realmente optó por la pena de muerte, dijo Rina en un tono bastante sorprendido. Aunque también había visto la conferencia de prensa unos días antes, no esperaba que la primera persona en caer bajo la espada de la justicia fuera el expresidente de Edenian. Adolf es el precedente perfecto, ya que hizo todo lo que estuvo a su alcance para asegurarse de permanecer en el poder. Nadie con cerebro diría que no merecía lo que recibió, pero con tanta evidencia, incluso aquellos sin cerebro se darían cuenta de que la sentencia era merecida, dijo Ava. Y, de hecho, tenía razón. Adolf era el precedente perfecto, razón por la cual Aaron lo había elegido. La reacción de los habitantes de Edén es perfectamente imaginable. Algunas personas incluso estaban celebrando. Para ellos, casi parecía como si estuvieran soñando mientras recibían una buena noticia tras otra. De hecho, las cosas iban tan bien que algunos incluso empezaron a preocuparse de que pudiera pasar algo malo que contrarrestara la continua racha de felicidad que experimentaban después de años consecutivos de penurias sufridas bajo el dictador que acababa de ser condenado a muerte. La celebración tampoco se limitó a los ciudadanos. Incluso el portavoz presidencial había ofrecido una rueda de prensa expresando la alegría del nuevo gobierno.
El tribunal había llegado a un veredicto y estaba imponiendo un castigo bien merecido a un criminal cruel. Pero eso no fue lo único que declaró el portavoz. Alexander había declarado el día de la firma de los acuerdos de rendición de Emanuel como feriado nacional y realizaría un desfile de la victoria para celebrar su victoria sobre Esparia, así como el veredicto que hizo historia. El desfile sería seguido por una ceremonia de premiación, en la que se entregarían medallas a aquellos cuyo desempeño fue ejemplar durante el breve pero impactante conflicto. La celebración se llevaría a cabo un mes después, lo que daría a todos los involucrados suficiente tiempo para prepararse. Con el anuncio del desfile, los movimientos militares en el país aumentaron aún más cuando grupos de soldados comenzaron a llegar a la ciudad para comenzar a preparar el lugar donde se llevaría a cabo el desfile, mientras que otros eran enviados a la isla Avalon. Lo extraño fue que ninguno de ellos estaba practicando ejercicios de marcha, lo que hizo que la gente se preguntara si lo estaban haciendo en secreto o si los soldados simplemente iban a caminar sin sincronizarse entre sí. Tal vez fue el resultado de que el gobierno apresuró el desfile, queriendo que se realizara mientras la gente todavía disfrutaba de su victoria. Naturalmente, eso daría lugar a cierta negligencia, pero muchos habían llegado a esperar grandes cosas de su gobierno, especialmente en lo que se refería al ejército, después de las 2 victorias consecutivas que habían obtenido de las fauces de la derrota anticipada. Esa suposición se amplificó aún más cuando apareció un artículo que hablaba de qué tipos de armas podrían aparecer durante el desfile. Uno de ellos era un helicóptero intimidante de aspecto muy moderno que se había visto en un vídeo que parecía una continuación del 1 contra 5 entre el caza solitario de Demian y los escuadrones de Sparian. El artículo había llamado mucho la atención, ya que provenía de los mismos reporteros que publicaron el vídeo de la pelea de perros, lo que provocó que muchas personas comenzaran a preguntarse de dónde había venido. Algunas personas dijeron que parecía un helicóptero de alta tecnología construido gracias a las filtraciones de datos del gobierno estadounidense provocadas por piratas informáticos chinos. Otros pensaron que fue robado por el PMC que custodiaba Eden, y ahora es paria. Algunos pensaron que Ares había diseñado y desarrollado su propio helicóptero, mientras que otros especularon que se trataba simplemente de un buen trabajo de pintura que se utilizó para disfrazar un helicóptero ya existente. Las invitaciones comenzaron a llegar desde el gobierno de Demian a los gobiernos de todos los demás países, así como a personas que no eran políticos, pero que aún tenían una posición bastante influyente en el mundo. Querían que asistieran empresarios poderosos y muchos más, ya que no era solo un desfile militar. Más bien, fue un día de celebración que incluyó un desfile. Entonces, ¿vas a venir? Aaron le preguntó a Rina mientras los dos recorrían tranquilamente la realidad virtual. Cuando inició sesión, le informaron que ella estaba en línea y decidió visitarla y hablar con ella. Debería. Quiero poner mis ojos en todas tus fuerzas, ya que no las he visto en su totalidad. Solo vi una pequeña unidad cuando te estaban protegiendo, respondió, sin ocultar su entusiasmo por el desfile. Tenía muchas ganas de ver a los mercenarios que habían luchado contra el ejército de pleno derecho de un país y habían ganado. Bien. Enviaré un equipo para que te recoja y te escolte al Edén. No deberías usar el jet privado de tu familia, ya que eso podría atraer más atención de la que necesitamos, dijo mientras caminaban hacia una pequeña colina que dominaba algunos campos extensos y hermosos. «Oh, ¿tienes tu propio jet?», ella preguntó. No recordaba haber oído nada al respecto. La última vez que recibió información sobre Aaron, él viajaba en un avión fletado. No por el momento, pero debería tener algunos para entonces, respondió crípticamente Aaron, sin dar una explicación real de dónde vendría la flota. Claro. Por cierto, ¿necesitas que te ayude a recuperar tu máquina que fue tomada por la agencia? Estoy seguro de que puedo devolvértela en una semana, como máximo, si uso algunas de las conexiones construidas como resultado del arduo trabajo de Ava, dijo. Todavía estaba agradecida por la nueva asistente, ya que se estaba beneficiando inmensamente de tenerla a su lado. No es necesario. Ahora es con DARPA, no con el FBI, pero no necesitas hacer nada. Es exactamente donde quiero que esté, además, no se beneficiarán de ello en absoluto, Aaron dijo con una sonrisa que haría que la gente pensara que estaba hablando de algo trivial. Eso está bien, entonces, dijo, seguido de unos segundos de incómodo silencio. Entonces finalmente encontró algo de qué hablar y preguntó. Ahora que has completado tu mudanza a la isla Avalon, ¿piensas renunciar a tu ciudadanía estadounidense? Todavía no.
Aunque conservarlo significa que todavía me veo obligado a pagar impuestos estadounidenses, aún así debería beneficiarme durante algunos años antes de que sea innecesario, respondió Aaron, y luego continuó. ¿Cómo está la situación con la competencia de tu familia? Aunque no ha cambiado mucho, mi hermano parece extrañamente tranquilo. En un momento, incluso le pregunté a Ava si algo extraño estaba pasando con él, pero su respuesta fue que no tiene nada que pueda identificarse como la causa del cambio. Solo que el momento aproximado en que ocurrió este cambio es alrededor del momento en que ella estuvo desconectada, respondió Rina. Sí, sobre eso, fue un descuido de mi parte, y no debería volver a suceder. Estamos ampliando la capacidad de nuestro servidor a varias magnitudes por encima de lo que era anteriormente, así que puedes estar tranquilo. Pero aún así debes estar seguro. Ten cuidado, ya que un cambio tan drástico podría significar que algo enorme se avecina en tu camino. En el momento en que Aaron la escuchó explicar su situación, sus nuevos sentidos de inteligencia comenzaron a hormiguear. Así que no perdió tiempo en advertirle que tuviera cuidado, pero también le pidió telepáticamente a Nova que ordenara a los miembros de Ares en su antiguo vecindario que retrasaran su traslado a Eden y la vigilaran. Al menos hasta que visitó el Eden. Podrían hacer autostop en el jet que él enviaría a recogerla. Me aseguraré de estar atenta, respondió ella con una sincera sonrisa de felicidad. ¿Vas a mostrar armas nuevas durante el desfile, o solo las que tenías antes de la guerra? Ella preguntó. Mostraremos algunos nuevos, ya que actuarán como su lanzamiento y presentación al mundo, pero nada especial. Excepto por el helicóptero, esa es una revelación no planificada, pero como el gato ya está fuera de la bolsa, en cierto modo nos obligó. Al menos podemos usarlo para presentarle al mundo nuestras capacidades de investigación avanzada, para que la gente no reaccione agresivamente en el futuro cuando salgan los peces gordos, respondió, dándole una pista de lo que iba a estar en el desfile. Y... Aquí está el informe, señor, dijo el asistente de Aubrey mientras les entregaba a él y a George el informe preliminar sobre Ares. Fue todo lo que pudieron encontrar en el corto período de unas pocas semanas. El equipo de investigación todavía estaba trabajando para recopilar más información. La pareja de padre e hijo de Morgan no perdió el tiempo, abrió los archivos y luego los leyó atentamente. Tenían mucha curiosidad por saber quién podría estar detrás del prometedor PMC. ¿Por qué todo lo que hay en esta basura se destaca como nada más que especulación? Aubrey levantó la cabeza y preguntó, insatisfecho con el informe. Casi todo el contenido del documento se destacó como nada más que especulaciones o conjeturas basadas en la poca evidencia que habían recopilado en ese periodo de tiempo. Señor, la compañía no tiene antecedentes de haber sido registrada o desplegada en ningún país antes de aparecer en Eden. Y la información allí está bajo estricto bloqueo. Ares incluso actúa como la rama InfoSec, seguridad de la información, del país, lo que dificulta para obtener cualquier información sobre ellos. Casi toda la evidencia que logramos recopilar durante las últimas semanas proviene de OSINT, inteligencia de código abierto, a través de fotografías y vídeos que se cargaron durante la guerra tanto desde el lado de Eden como desde el de Sparian. Y nada de eso nos dio ningún detalle. Haciéndonos imposible saber si alguna de las pruebas recopiladas es creíble o no, dijo el asistente en un tono ligeramente preocupado. Estoy seguro de que el equipo de investigación no es tonto, pero han intentado conseguir un hombre interno para obtener más información. Preguntó George. Sí. Buscamos personas que pudiéramos decir con cierta seguridad que habían sido miembros de la fuerza durante un periodo más largo. Pero no pudimos encontrar ni siquiera una sola, por lo que tuvimos que entregar el informe preliminar de una manera muy vaga. Pero el próximo desfile debería brindarnos suficiente información nueva y creíble para poder al menos identificar con quién están afiliados si podemos rastrear al fabricante o vendedor de las armas que se mostrarán en el desfile. El desfile, ya que un número tan grande de ellos al menos dejaría un rastro. Luego podemos usar ese rastro para rastrear con quién podría estar conectado. Asegúrense de que el próximo informe solo contenga información creíble. No quiero más especulaciones como en este documento de mierda, dijo Aubrey mientras arrojaba el documento sobre la mesa frente a ellos. No planeaba seguir leyéndolo, ya que tonterías sin fundamento no eran algo con lo que debería mancharse la cabeza. Sí, señor, respondió el asistente y exhaló un suspiro de alivio en su mente, luego inmediatamente salió de la habitación para entregar las nuevas órdenes. Con la aparición de anuncios sobre la próxima aplicación de redes sociales en la que estaba trabajando Gaia, se convirtió en un tema de conversación entre los usuarios de su sistema operativo.
Y viniendo de una empresa que ahora podría considerarse un gigante con más de 3.000 millones de clientes, la voz se corrió rápidamente. Después de todo, la mayoría de las personas usaban un producto Gaia en más de un dispositivo, lo que hacía que los anuncios llegaran a más de 15.000 millones de dispositivos. Durante el menos de un año que la corporación Gaia había tardado en saltar a la fama, se encontraron y superaron muchos obstáculos de otros, incluidos Google y Apple. La represión de dos grandes empresas continuó, y ambas hicieron todo lo posible para obstaculizar el crecimiento del sistema operativo Gaia, ya que cada una tenía sus propios sistemas operativos que habían dominado el campo antes de que se lanzara el sistema operativo más nuevo y mejor de la nueva empresa. Cuando el sistema operativo se estaba volviendo relevante al principio, estaban desesperados por imposibilitar la descarga, pero fracasaron. A cada bloqueo que pusieran, el sistema operativo Gaia respondería inmediatamente y lo superaría. Luego intentaron amenazar, y también interpusieron, algunas demandas, ya sea conjunta o individualmente, por infracción de derechos de autor. Los responsables todavía pensaban erróneamente que Aaron era un niño con un puesto de limonada, no el presidente de una gran corporación multinacional. Gaia, sin embargo, respondió con el mismo vigor. Su departamento legal no se quedó atrás, ya que anteriormente era su propia firma especializada en derechos de autor y derecho tecnológico antes de ser adquirida. La última ronda de lucha apenas había comenzado, pero el tribunal ya había emitido algunos fallos iniciales sobre mociones a su favor a pesar de que la propia empresa se había mudado a Eren. 2 semanas después, Aaron había llamado a la aplicación Pangea. Ese era el supercontinente que existía en la Tierra, hace millones de años. Era un nombre que pretendía simbolizar acercar a todos en el mundo. Sin mencionar que se adaptaba bastante bien a sus gustos en cuanto a nombres. Al fin y al cabo, sus otras dos empresas públicas llevaban el nombre de la propia Tierra, Gaia, y del deseo de conectividad y progreso, Connect. Finalmente se lanzó y millones de personas, ya sea por curiosidad o por lealtad a la marca, crearon cuentas. Fue bastante fácil, ya que sus ID del sistema operativo Gaia se podían importar directamente, lo que les permitía comenzar a usar Pangea inmediatamente sin tener que personalizarlo más. Y cuando esos pioneros abrieron la aplicación por primera vez, se encontraron con algo que ninguna aplicación de redes sociales había tenido cuando se lanzó por primera vez. Una base de usuarios activos. Todo fue gracias a las IA que se crearon para que la aplicación pareciera animada para el primer grupo de usuarios. Eran los más importantes a retener, ya que serían los que enviarían los comentarios iniciales sobre la aplicación. Una de las cosas que vinculaba a las personas a sus sistemas actuales y les impedía pasar de uno a otro era el historial que acumulaban en cada aplicación. Ya sea Instagram, Twitter, Facebook o cualquiera de sus competidores más pequeños, el tiempo que la gente pasó en esas plataformas ya les había creado una historia. Por lo tanto, a los gigantes de las redes sociales no les preocupaba demasiado que sus aplicaciones perdieran relevancia. Pangea había resuelto esa cuestión de manera ingeniosa. Todo lo que sus usuarios tenían que hacer era solicitar a la aplicación que trasladara todo su historial a la nueva plataforma, sin importar de dónde viniera. Con más y más personas usando esa función, la aplicación se volvió más animada. Sin mencionar que es mucho más adictivo y probablemente enganchará a los usuarios primerizos. Pero aunque eso hizo que los usuarios normales la probaran, la verdadera importancia de la función era para los influencers. Habrían dudado en dedicarse a una startup, al menos sin recibir pago, pero en cambio se mudaron en masa después de darse cuenta de que podían migrar todo a la nueva plataforma sin tener que invertir demasiado tiempo. Aún mejor para ellos, Pangea permitía publicaciones cruzadas con un solo toque y consolidación de seguidores, por lo que los influencers ya no tendrían que elaborar cuidadosamente cada tweet, historia, publicación o cualquier otra cosa de forma individual. Sus seguidores, gracias a la función de publicación cruzada y consolidación, ya los seguirían en Pangea, si fueran usuarios. Por lo tanto, la medida no tuvo ningún inconveniente, pero sí muchos beneficios que los atrajeron. Pero todas esas características quedaron eclipsadas por una única función que diferenciaba a Pangea de cualquier otra aplicación de redes sociales. La integración de IA. La IA era algo en lo que Gaia era líder mundial y no tenía competidores. La IA de Pangea se podía ver en todas partes y los usuarios podían personalizarla de muchas maneras diferentes, haciendo que su experiencia personal fuera mucho más satisfactoria. Permitió cosas como verificación de datos, búsqueda avanzada y muchas más. La IA integrada podría hacerlo todo, siempre y cuando las personas estuvieran suscritas a Gaia Premium.
Gracias a la integración del sistema operativo en la aplicación, el mundo se convirtió en nada más que una calle que habla un idioma, y cualquiera podía iniciar una discusión con cualquier otra persona sin que se perdieran matices en la traducción. Después de todo, Gaia Premium incluía un algoritmo de traducción que era sin duda el mejor del mundo. Con grandes nombres como PewDiePie, Cole Sprouse, Lewis Hamilton, Kim Kardashian y otros que se mudaron a la aplicación, sus fandoms los siguieron. Y ese no era un número pequeño de personas. ¿Cuántos usuarios tenemos ahora? Aaron le preguntó a Sarah en su sala de reuniones virtual. Estaba lleno de pantallas holográficas que mostraban diferentes conjuntos de datos sobre el lanzamiento de Pangea. Después de que la aplicación se lanzó con éxito hace 5 horas y no hemos tenido errores ni fallas hasta el momento, ya hemos llegado a 215 millones de usuarios. Y casi la mitad de ellos todavía están comprometidos. Esto no tiene precedentes, incluso para las empresas de redes sociales actuales. Esperamos que el número siga aumentando a medida que el otro lado del mundo despierte, y el crecimiento explosivo debería continuar durante más de un mes antes de estabilizarse. Luego predecimos que el crecimiento de la base de usuarios se desacelerará y estará a la par con otras platinas. Pero para entonces deberíamos tener alrededor de 1.000 millones de cuentas registradas y se espera que una cuarta parte de ellas sean usuarios diarios, informó. Se había preparado completamente para el lanzamiento. ¿Cómo es la reacción? ¿Es positiva? Preguntó. Sí. Usar la IA para crear una atmósfera para los usuarios nuevos y al mismo tiempo usar los datos de sus cuentas para seleccionar sus experiencias personales nos permitió evitar ser encasillados en una sola categoría de nicho. Eso sería contraproducente en primer lugar, Sarah respondió. Aaron se encontró pensando en la privacidad y no pudo evitar sonreír y reírse de la situación en la que se encontraba. ¿Qué pasa? Preguntó Sarah, curiosa por saber el motivo de la risa repentina. Me encontré contando la cantidad de leyes que creo que podríamos haber violado en ese corto periodo de tiempo, dijo con la sonrisa todavía en su rostro. Esto tomó a Sarah con la guardia baja, ya que no esperaba que eso fuera algo de qué reírse, y lo absurdo hizo que ella también se riera. Incluso si es un delito, mientras no puedan probarlo, no importa. Sin embargo, algunos países podrían pensar en prohibir Pangea por cuestiones de privacidad, lo que les haría creer que tienen influencia sobre nosotros, reflexionó. Señalando algunas de las desventajas que tuvieron que aceptar tras el exitoso traslado de la empresa. No tienes que preocuparte por eso. Estoy bastante seguro de que no será la primera demanda en la saga de Estados Unidos contra Gaia Technology. Demonios, incluso podrían usar la misma excusa para obligarnos a mostrarles nuestro código fuente nuevamente. Eso nunca sucederá, por supuesto, pero podemos esperar que aparezcan algunas citaciones ante el Congreso en el futuro, respondió Aaron. ¿Y quién irá por esos? Ella preguntó. A mí. Depende de quién sea el nombre en la citación. Lo más probable es que seas tú, debido a tu ciudadanía, pero mi nombre también podría estar en una. Incluso Zuckerberg ha sido llamado ante el Congreso varias veces. Aaron volvió a reír, divertido al imaginarse sentado ante el Congreso siendo interrogado por políticos que no sabían nada de tecnología, tratando de provocarlo para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Incluso podrían aprobar una ley o simplemente prohibir completamente la aplicación. El revuelo continuó y la gente de Eden estuvo a la vanguardia de la nueva Platier. Todos sabían que la empresa que había lanzado la aplicación era de su país y querían mostrar su apoyo. Pero la cosa no se detuvo ahí, ya que los funcionarios de Edenian también crearon inmediatamente las primeras cuentas gubernamentales oficiales de redes sociales en la Platier. Fueron verificados de inmediato y sus nombres aparecieron en oro, lo que significa que eran cuentas oficiales de organizaciones gubernamentales. Pero aparte de Eden, ningún gobierno se había registrado todavía, ya que estaban esperando ver el número de usuarios antes de tomar una decisión sobre si crearán o no cuentas en la nueva Platier. El crecimiento masivo y explosivo de Pangea continuó durante 2 semanas, alcanzando 1.000 millones de usuarios sin que se mostrara ninguna disminución en la tendencia. Al mismo tiempo, gestionaba más usuarios simultáneos que cualquiera de los principales sitios de redes sociales. Aunque no era como si ese crecimiento no hubiera causado ningún problema. Facebook, Twitter e Instagram intentaban descubrir cómo Pangea estaba creciendo tan rápido. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Adam Mosseri estaban todos nerviosos y habían estado en conferencias telefónicas de horas todos los días tratando de encontrar una manera de detener la salida de cuentas de sus platieras.
Con 1.000 millones de usuarios registrados en la nueva aplicación, y poco más de la mitad de ellos activos en un momento dado, como se informó a Aaron a través de la métrica ALM, activo en el último minuto, de Pangea, los tres gigantes de las redes sociales estaban comenzando a parecer desolado. Era una espiral descendente que los tres directores ejecutivos estaban haciendo todo lo posible por detener. Algunas personas incluso estaban discutiendo la razón por la que entraron en pánico cuando algunos sitios de redes sociales diferentes ya habían existido bien uno al lado del otro, pero la ironía era que la discusión se estaba llevando a cabo en Pangea. El consenso fue que se debía a que la aplicación tenía la capacidad de transferir los datos de sus cuentas de redes sociales anteriores y cargarlos en la nueva aplicación sin ningún problema de compatibilidad. Eso significaba que las personas no tenían necesidad de volver a sus plataformas de redes sociales anteriores, ya que sus seguidores y las personas a las que seguían se consolidarían automáticamente en Pangea desde cada una de sus cuentas de redes sociales existentes. También tenía una apariencia nueva, más fresca y estéticamente más agradable, sin mencionar un mejor algoritmo de descubrimiento que garantizaba que los medios que veían en su pantalla se adaptaran a sus intereses. Por lo tanto, el tiempo que la gente normalmente dedicaría a navegar por múltiples plataformas de redes sociales ahora se dedicaba todo a una. Pangea. Nota del editor. Como Pangea era el nombre del megacontinente en el pasado, Pantalasa era el nombre del océano combinado que lo rodeaba. Entonces, así como Facebook tiene un muro y Twitter tiene un feed, Pangea tiene Pantalasa. Además, la inexistencia de anuncios fue otro factor, ya que ningún anuncio procedía de la propia aplicación. Solo estaban presentes los anuncios publicados por personas normales, lo que permitía a los usuarios desplazarse por las publicaciones sin molestarse. Al final de la segunda semana de funcionamiento de la aplicación, una transmisión en vivo bastante única estaba subiendo a la parte superior de la página de tendencias. Lo que lo hizo único fue que estaba siendo transmitido en vivo por el Ministerio de Defensa de Edén. Tuvo 200.000 espectadores y el número fue aumentando a medida que la transmisión en vivo avanzaba a través de los temas de tendencia. Los usuarios de Pangea tampoco fueron los únicos que observaron. Millones de personas veían el mismo metraje, solo que en diferentes plataformas. Incluso más millones lo veían por televisión. Las imágenes en vivo se transmitían simultáneamente por múltiples canales en varios países, de manera similar a cómo se transmiten los Juegos Olímpicos cada 2 años. Edenia, la ciudad capital del Edén. En la capital del país, una plaza recién construida estaba completamente en silencio. Era una situación extraña, ya que allí había toda una división de infantería Ares. La división estaba completamente quieta sin moverse ni un centímetro en medio del camino, dispuestas en filas de 5 en fondo y columnas de 10, separadas exactamente por 3 pies de espacio entre cada grupo. Si alguien pasara con una cinta métrica, encontraría que es exacta al centímetro. Después de la última formación de cajas había fila tras fila de vehículos militares, como tanques, vehículos blindados de transporte de personal y camiones de carga que transportaban diferentes equipos militares detrás de ellos. Había muchos de ellos, todos estacionados con la misma precisión que los soldados en posición de firmes, con sus conductores de pie a un lado para presentarse a la inspección. En contraste con los soldados y vehículos inmóviles y silenciosos estaba la banda oficial del desfile de Edén, anteriormente perteneciente al ejército de Edén. Tocaban canciones nacionales de Edén, como el llamado a los colores, y mucha música recién compuesta para los militares, entre otras. La gente casi no podría creer que lo estuviera tocando una banda de música militar, ya que aquellos que sabían de música descubrirían que cada nota tocada por cada instrumento de la banda estaba afinada. La antigua banda militar podría rivalizar con las mejores bandas orquestales del mundo, como la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Todos estaban esperando que llegara el presidente de Edén para comenzar la ceremonia. Los invitados internacionales empezaron a llegar primero. Muchos países habían enviado a sus ministros de Relaciones Exteriores, mientras que otros enviaron a un miembro del Parlamento, pero muchos países en desarrollo asistieron a sus presidentes o vicepresidentes. Las naciones del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, solo enviaron diplomáticos jóvenes, o ninguno. Los que no enviaron a nadie a participar en la celebración enviaron cartas de felicitación y algunas floridas disculpas por no poder asistir. Una vez que llegaron todos los invitados, una caravana se detuvo cerca del podio donde ya estaban sentados los invitados internacionales, y la guardia de honor que esperaba abrió la puerta del auto central para que saliera el presidente.
En el momento en que Alexander salió, los ciudadanos que asistieron al evento en vivo se volvieron locos y gritaron su aprobación al presidente, quien se giró hacia ellos y los saludó antes de ser escoltados al escenario hecho para él y los dignatarios extranjeros. Cuando llegó hasta ellos, saludó a algunos antes de tomar asiento mientras la banda militar tocaba la última canción antes de que comenzara oficialmente el programa. Después de que terminó la música, hubo unos momentos de silencio antes de que John subiera al podio y ordenara: descanso en el desfile. Su voz autoritaria fue seguida inmediatamente por el sonido de las botas de los soldados golpeando el suelo mientras pasaban de la posición de atención al descanso del desfile. Atención. Presenten los colores. Ordenó, y la banda militar empezó a tocar de nuevo. Junto con la música, se escuchó el sonido de algunos pasos de marcha sincronizados cuando la Guardia de Honor de Edenian salió al campo. Nota del editor. https www.youtube.com/watch_v=5 Sus pasos eran tranquilos y ni rápidos ni lentos mientras marchaban hacia el escenario frente a ellos y presentaban la bandera del Edén. La escolta es la encargada de portar la bandera, dijo el maestro de ceremonias del evento, lo que provocó que la gente se preguntara dónde estaba. Después de todo, él no estaba en ninguna parte del escenario. Por favor, defiendan el himno nacional de Edén, continuó. La escolta subió al escenario y presentó la bandera, luego mantuvo sus posiciones mientras la banda tocaba el himno nacional. Cuando resonaron las primeras notas de la canción, John se puso firme y ordenó: división. Presenten armas. Toda la división de infantería, así como los conductores de los vehículos y el propio John, levantaron la mano derecha en el saludo edeniano. Después de que terminó el himno nacional, John ordenó: división. Ordenen armas. Todos los participantes en la formación del desfile bajaron los brazos y volvieron a ponerse firmes. Entonces llegó el siguiente pedido. División. Descanso del desfile. Todo estaba siendo captado por las cámaras que habían sido colocadas por todo el campo y luego enviadas a las cajas de transmisión de los diferentes canales. La precisión impresionó a bastantes personas en todo el mundo y encendió el patriotismo en los corazones de casi todos los espectadores de Edenian. Algunos de los espectadores internacionales, sin embargo, pensaron que el país estaba siendo presumido y ostentoso incluso antes de que comenzara el desfile. Después de que terminó el himno nacional, Alexander pronunció un discurso largo y bellamente escrito. Algunos de los ciudadanos asistentes incluso lloraron, ya que el discurso tocó las notas adecuadas para los ciudadanos. Inmediatamente después del discurso, Alexander bajó de la plataforma elevada y entró en el automóvil en el que había llegado, que había sido equipado con micrófonos en el techo mientras él se encontraba con el techo corredizo abierto. Lo mismo estaba sucediendo en el auto detrás de él, pero en ese llevaba a John, que vestía su uniforme de gala. Los coches arrancaron y se dirigieron a la cabeza de la formación del desfile, señalando el comienzo de la inspección. Mientras se desarrollaba la ceremonia, Aaron estaba en el podio junto a los dignatarios de todo el mundo. Llevaba un traje hecho a medida, lo cual era de esperar ya que era producto de una impresora atómica. Aunque estaba tranquilamente sentado en su silla y observando cómo se desarrollaban los acontecimientos, todavía llamaba la atención cada vez que una cámara tomaba a los dignatarios. Obviamente era visto cada vez que eso sucedía y, gracias a las diversas evoluciones que había experimentado el hombre, era casi inhumanamente guapo. Aunque no había publicado nada desde que lo expulsaron de la escuela, todavía tenía casi 15 millones de seguidores en todas sus cuentas de redes sociales, obviamente verificadas. Por lo tanto, las personas interesadas en su empresa sabían quién era, pero muchas personas solo lo conocían por las fotografías que había publicado en el pasado. Dicho esto, sus fans sentían una curiosidad insaciable por el multimillonario más joven de la historia. Otra cosa que atrajo a la gente hacia él fue que era diferente de otros jóvenes multimillonarios, que estaban muy interesados en asegurarse de que todos supieran que eran jóvenes y ricos. También anunciarían que planeaban salvar el mundo, o al menos convertirlo en un lugar mejor, como el director ejecutivo de Terranos, cuya empresa se enfrentaba a un escrutinio cada vez mayor por no tener un dispositivo funcional a pesar de sus afirmaciones. A principios de año, todavía estaban valorados en 10.000 millones, pero se podría decir que Aaron, de quien se decía que valía 3 veces o más, no existía en absoluto en comparación. No había ni una sola entrevista suya en ningún archivo, y la única foto de él que había sido capturada después de convertirse en multimillonario era de una de sus raras visitas a su sede.
También estuvo en el fondo de las fotografías de algunas personas de cuando estaba de gira por Europa solo. Aparte de esas, no se pudo encontrar ninguna fotografía reciente de él. La gente pensaba que la diferencia entre él y otros jóvenes emprendedores tecnológicos era que no necesitaba el dinero de los inversores para expandir su empresa. Después de todo, sus productos no necesitaban ninguna inversión. Había empezado a ganar dinero con Buzapper y no había detenido su inexorable avance. Lamentablemente, contrariamente a las esperanzas y los sueños de los inversores de todo el mundo, Aaron nunca había experimentado ninguna crisis de liquidez. Lo que no sabían es que eso habría seguido siendo cierto incluso si al principio nunca hubiera conseguido más de $10.000 millones en contratos de la OTAN. Los contratos estipulaban un pago parcial por adelantado, lo que hizo que el hombre se convirtiera en multimillonario en cuestión de minutos. Y todo fue en efectivo, no en acciones ni activos fijos. Ese fondo inicial había eliminado incluso la más mínima posibilidad de que la empresa saliera de bolsa por falta de fondos líquidos. La tercera cosa que llamó la atención fue la hermosa mujer sentada a su izquierda y hablando tranquilamente con él, como si estuvieran más cerca que todos los demás allí. Tenía cabello rubio brillante y ojos color avellana claro, lo que la hacía más fascinante. Su sonrisa pareció aturdir al mundo, y considerando que estaba disfrutando públicamente de la compañía que tenía, sería completamente imposible para un espectador pensar que había sobrevivido a un intento de asesinato apenas una semana antes. La cámara volvió a enfocar a Alexander, quien estaba inspeccionando las fuerzas militares con el auto de John detrás de él. La inspección duró exactamente 10 minutos antes de que los dos regresaran al escenario y John subiera al podio una vez más. Durante el tiempo que les tomó regresar al escenario, los soldados se habían puesto en reposo y estaban esperando la orden para comenzar a marchar y dar inicio oficialmente al desfile. Pero antes de que comenzara el desfile, los arcángeles hicieron una demostración de vuelo de precisión. La transmisión en vivo cambió a la cámara mirando hacia el cielo cuando los 4 aviones de combate aparecieron en la distancia, inicialmente pareciendo nada más que pequeños puntos negros hasta que la cámara hizo zoom. Aquellos que miraban desde casa podían ver los aviones en sus pantallas, mientras que la gente asistir al show en vivo tuvo que esperar a que se acercaran. Pronto, los aviones fueron visibles para todos. El maestro de ceremonias no perdió el tiempo y satisfizo la curiosidad de los espectadores diciendo: el sonido que están escuchando, damas y caballeros, es el de los aviones de combate que se acercan y que están aquí para hacer un espectáculo aéreo. Son el famoso Escuadrón Arcángel, pilotado por las mismas personas que derribaron un total combinado de 45 aviones enemigos en nuestra victoria sobre la ahora extinta dictadura de Esparia, que ahora es nuestro amigo. El anuncio no hizo más que aumentar el entusiasmo de la gente que presenciaba el espectáculo. Como había dicho el maestro de ceremonias, los luchadores finalmente se acercaron a la plaza y comenzaron a realizar una actuación. Estaban ejecutando maniobras que para los pilotos eran conocidas como pesadillas, como si fuera un paseo por el parque, y lo hacían con estilo y precisión. Casi parecían robóticos, e incluso avergonzaron al famoso Escuadrón de los Ángeles Azules durante sus más de un minuto de maniobras conjuntas. El vuelo del escuadrón fue seguido por una actuación en solitario de los pilotos, cada uno de los cuales mostró algo diferente, lo que casi puso a quienes miraban en trance. El solista final incluso casi provocó que algunas personas sufrieran leves infartos, pensando que algo había salido mal. Había realizado una maniobra de nudo cero. Antes de eso, había realizado otros trucos llamativos que eran diferentes a los pilotos anteriores, pero antes de su último truco, se acercó al suelo en un picado recto y de alta velocidad antes de levantarse y regresar al cielo en línea recta con los posquemadores. A máxima potencia. Era como si quisiera abandonar la atmósfera terrestre, pero después de ganar un poco más de 500 metros de altitud, los posquemadores desaparecieron y el piloto puso su avión en pérdida antes de caer del cielo. La gente pensó que el avión había funcionado mal en medio del espectáculo y temían ser testigos de una tragedia al comienzo de una celebración. Algunos incluso cerraron los ojos, pero pronto los volvieron a abrir. El piloto, al alcanzar la marca de los 200 metros, volvió a encender los motores del avión y apretó el acelerador hasta el fondo. Afortunadamente, no alcanzó velocidades supersónicas, ya que eso habría costado algunos tímpanos, pero le dio a la gente una idea de cómo sería el desfile. Con ese emocionante final del espectáculo aéreo, John dio la serie de órdenes que darían inicio al desfile y los soldados se retiraron. La infantería marchaba al unísono, como si tuvieran una sola mente en muchos cuerpos.
Siguiéndolos estaban los vehículos, tanto con ruedas como con orugas, alineados fila tras fila como si hubiera reglas invisibles entre ellos. Capítulo 257 Caos eficiente una semana antes de la celebración. Señorita, han llegado a recogerla, informó Ava a Rina. La escolta de Aaron había llegado afuera de su mansión después de pasar por todos los controles e inspecciones de seguridad. Estaban allí para llevarla al aeropuerto y luego al Edén. Claro, vámonos, dijo e inmediatamente se levantó de la silla de su oficina. No se llevaría nada consigo excepto su teléfono y las gafas que llevaba. Ni siquiera estaba empacando mudas de ropa. Al salir de su oficina, encontró a su secretaria y al guardia que había reemplazado a Terry ya esperándola. Ellos irían con ella. Vámonos, dijo y pasó junto a ellos. Ellos asintieron y comenzaron a caminar detrás de ella. Señorita, ¿cree que estará bien ir con esa gente sin ninguno de nuestros guardias? Preguntó Alex, el jefe de seguridad de Rina. No tienes que preocuparte por eso, estaremos perfectamente seguros con ellos. Además, no creo que un solo jet privado pueda acomodarlos a todos, y también a tu gente, dijo Rina. Sabía que estaría más segura con Ares que con cualquier otra persona. Buenas noches, saludó una conductora que se encargaba de conducir el coche que llevaría Rina con su secretaria. Rina le devolvió el saludo y le sonrió mientras subía al auto con Alex y su secretaria antes de que las puertas se cerraran detrás de ellos. Muy cómoda, dijo, hundiéndose en el asiento y sintiendo como si le estuvieran dando un masaje. Sin perder tiempo, el convoy abandonó la mansión. Rina y su secretaria iban en el coche del medio, con dos coches delante y detrás de ella. Todos ellos condujeron profesionalmente cuando salieron del recinto de los Rothschild. Les tomó más de 10 minutos conducir antes de llegar a la puerta para salir del complejo y pasar el control de seguridad. Un nuevo teléfono desechable sonó con un mensaje de texto al mismo tiempo que el convoy abandonaba el complejo. Y con ese texto se pusieron en marcha ciertos engranajes. Ava intentó señalar hacia dónde iba el texto, pero fracasó. Lo único que sabía era que el teléfono que había recibido el mensaje de texto estaba en el mismo estado que ellos. Había sido destruido antes de que pudiera encontrar su ubicación exacta. A pesar de fallar, aún así le informó a Rina sobre el mensaje y que podría ser sobre ella, ya que nadie en el complejo que había estado monitoreando encajaba en el mensaje. Todos seguían cómodamente sentados en casa, mientras que Rina era la que se había ido. Rina, que creía que estaba perfectamente a salvo en manos de los guardias de Aaron, simplemente le pidió a Ava que siguiera vigilando la situación. Mientras el convoy avanzaba por la carretera llevando su carga de VIP, todos los autos redujeron la velocidad al unísono y luego giraron a la derecha, tomando a Rina, Zoe y Alex igualmente con la guardia baja. Sabían la ruta que debían tomar y esta no era la correcta. ¿Por qué hicimos un giro no planeado?, preguntó Alex, que estaba sentado en el asiento del pasajero delantero del auto. La conductora no dijo nada y se limitó a señalar la tableta colocada en el tablero. En el momento en que Alex puso sus ojos en la tableta, la pantalla cambió a un mapa 3D del área circundante. Para su sorpresa, no se trataba de una aplicación de Google o Apple, sino de datos que habían sido recopilados y que los propios coches estaban reproduciendo en tiempo real. Por desgracia, su sorpresa pronto se vio eclipsada cuando la pantalla se movió aproximadamente a 1 kilómetro en la dirección de su ruta planeada y vio un automóvil con personas dentro cargando armas que no se diferenciaban de las de los terroristas. Incluso tenían juegos de rol en el lugar de equipaje del auto. Parece que ese mensaje realmente era sobre mí, después de todo, dijo Rina cuando vio la pantalla a través de las lentes de realidad aumentada de sus gafas. Date la vuelta. Necesitamos informar a la seguridad de la familia sobre esto para que puedan comunicarse con nosotros a tiempo, dijo Alex e inmediatamente encendió su radio satelital para informar a la familia. Normalmente, podría llegar a la estación base sin importar la distancia, pero por mucho que lo intentó, no recibió respuesta. Estaban preparados para usted y bloquearon la radio, le dijo el conductor después de intentar durante un tiempo ponerse en contacto con la base de seguridad. Ella le había dejado intentarlo primero, no queriendo desperdiciar su energía explicando cosas como lo habría hecho si lo hubiera detenido antes de que él hiciera el intento. ¿Solo bloquearon nuestra frecuencia?, preguntó mientras el convoy daba otro giro para evitar otro automóvil que estaba igualmente armado. Sí. Parece que esto lo está haciendo alguien que conoce su sistema por dentro y por fuera, respondió, insinuando quién podría ser el culpable.
Mientras todo eso sucedía, los únicos que entraron en pánico fueron Chloe y Alex, quienes estaban preocupados por la seguridad de Rina. Pero mientras esos dos tenían miedo, la gente que los acompañaba estaba tranquila. El convoy siguió evitando el contacto con los emboscadores hasta que llegaron a la única carretera que conducía al aeropuerto. Era un camino largo y recto sin intersecciones, lo que significaba que no podían tomar más vueltas para evitar los autos que los perseguían. Los perseguidores pensaron que finalmente los habían acorralado y podían encargarse de ellos, pero, por desgracia, todo fue planeado por el equipo de seguridad de Ares. En el momento en que la carretera por la que circulaban llegó a una zona suficientemente despoblada, 3 de los 5 coches del convoy cambiaron al carril derecho. El de Rina y los 2 que iban directamente delante y detrás de ella. En cuanto a los otros 2, permanecieron en el carril izquierdo y redujeron la velocidad. Fueron dejados atrás por los coches que circulaban a toda velocidad, pero todavía estables, y que continuaban su viaje. Aunque ahora estaban separados, todo lo que sucedía detrás de ellos mostraba en la tableta instalada en el tablero del automóvil. Y dentro de los coches restantes. Tenemos 5 minutos para ocuparnos de ellos y limpiar antes de que esto se convierta en un espectáculo de mierda, dijo el líder del equipo mientras bajaba el asiento trasero y sacaba uno de los rifles de asalto almacenados en el compartimento oculto. Parecía un AR-15, pero la apariencia era todo lo que tenía en común con ese rifle. Todo lo demás era diferente. De hecho, era un rifle Gauss. Los otros soldados también recogieron sus armas, las conectaron a las gafas de sol que llevaban y luego las activaron. Una vez que todos estuvieron armados, los conductores frenaron bruscamente y los autos patinaron un poco antes de detenerse por completo. Las puertas se abrieron de golpe y los soldados desmontaron del coche con las armas en alto. ¿Quiénes carajo son? Comenzó el conductor del coche de persecución, pero fue interrumpido por el sonido de un neumático reventado cuando una bala Gauss lo impactó desde casi 1 kilómetro de distancia. Los integrantes de Ares tampoco dejaron de disparar. A pesar de que el auto delantero estaba girando fuera de control debido a que le quitaron la llanta mientras el auto se movía a toda velocidad, su puntería no falló y también inutilizaron a los autos siguientes. Luego enviaron un microexplosivo hacia abajo, lo que provocó que las granadas propulsadas por cohetes explotaran mientras los conductores estaban frenéticamente ocupados intentando evitar chocar entre sí. Mierda, dijo Alex mientras observaba la masacre que tenía lugar detrás de ellos. Estaba experimentando algunas emociones complicadas cuando se dio cuenta de que realmente estaban más seguros con estos extraños que con el guardia familiar, solo por la tecnología de este auto. Eso en sí mismo sería un punto de inflexión para cualquier detalle de seguridad, pero la eficiencia con la que se ejecutó la masacre también fue increíblemente impresionante. El destacamento de Ares dijo poco o nada en absoluto. Los soldados aparentemente se habían entrenado hasta el punto de poder actuar como un solo cuerpo y una sola mente. Aunque algunos de los coches habían logrado evitar la destrucción y algunas personas armadas salieron de ellos para probar suerte con fuego de respuesta disperso, la mera supervivencia fue lo máximo que les pudo traer la suerte. Desgraciadamente, sus muertes podrían atribuirse a causas naturales. Después de todo, cualquiera morirá naturalmente si le explota la cabeza. Los 10 coches de los atacantes pronto fueron derribados y sus ocupantes murieron de diferentes maneras. Seguramente le presentaría al investigador del FBI muchas pesadillas en el futuro, pero la policía local podía considerarse afortunada de que no se confiara en que una pelea como esta fuera algo que la policía pudiera manejar. Los soldados inmediatamente subieron nuevamente a sus autos y se dirigieron a la pila de escombros para hacer un poco de limpieza. Quemaron algunas cosas, destrozaron algunas más y, en general, simplemente contaminaron aún más la escena para que la investigación fuera lo más compleja posible. Luego volvieron a subir a sus coches, guardaron sus rifles Gauss en sus compartimentos ocultos y partieron en dirección opuesta a Rina y el resto del convoy. ¿A dónde van ellos?, preguntó Rina, que parecía tranquila, pero internamente estaba enojada. Había visto cosas peores. Para encontrar y capturar al que está detrás del ataque, dijo Ava. Sacó a relucir las pruebas que había reunido y su interpretación de las mismas. La prueba más condenatoria fueron los registros de comunicación de las torres de telefonía móvil, que mostraban dónde estaba la persona con la que se comunicaban los atacantes. Ares también tenía esa información, y el equipo de retaguardia había recibido instrucciones de capturarlo. Alex, al escuchar eso, supo que la fuerza de seguridad de los Rothschild no estaba ni cerca de ese nivel de eficiencia.
Ares parecía haber manejado el ataque y al mismo tiempo averiguaba quién estaba moviendo los hilos. Luego, alteraron la evidencia e incluso comenzaron otra operación para detener al autor intelectual e interrogarlo sobre quién era el responsable final de atacarlos de manera tan fuertemente armada. Capítulo 258. Una fortaleza voladora Magitech. Wow, Rina finalmente logró calmarse durante el resto del viaje en auto, pero se quedó estupefacta cuando vio el avión que la estaba esperando. Un Super Jumbo A380 la esperaba en la terminal de aviones privados del aeropuerto La Guardia, ya que no había aeropuertos privados en Nueva York que pudieran albergar un avión de ese tamaño. ¿Cuándo y dónde lo compró?, preguntó sorprendida, ya que sabía que un avión personalizado tardaría algún tiempo en llegar. Lo compró a Transaero Airlines, una compañía rusa. Estaban atravesando algunas dificultades financieras y se vieron obligados a vender algunos de sus Airbus A380. Consiguió dos, respondió Ava tras solicitar la información a Nova, quien permitió el acceso a ella ya que no era un gran secreto. La noticia simplemente no se hizo pública, como la mayoría de las cosas sobre Aaron. Mientras Rina hablaba con Ava, una rampa descendió al final del avión, revelando su enorme bodega de carga. Los coches que el grupo había conducido hasta el aeropuerto subieron a la bodega y se levantó la rampa, sellando la entrada. No creo que un avión comercial tenga rampas de carga como esas, ¿verdad?, preguntó, bastante segura de que los aviones que Aaron había comprado ciertamente fueron modificados después de la compra. Pero el cronograma aún no cuadraba. Ya fueran pedidos especiales o modificaciones posteriores a la compra, el avión aún requeriría varios meses para completarse. Fueron enviados a la isla Avalon para realizar modificaciones. Al escuchar eso, Rina supo que el avión frente a ella no era uno que Aaron había comprado a la compañía rusa en absoluto. Su compra podría ser simplemente una cortina de humo, para que la gente no le preguntara dónde había adquirido el avión. Por fin está actuando como una persona rica, dijo con una sonrisa al darse cuenta de que Aaron había comprado dos aviones con un precio de más de $100 millones cada uno, solo para poder construir aviones de aspecto similar y la gente no le preguntaría. ¿Dónde diablos los encontró? Y ella tenía razón. Los aviones que aterrizaron en la isla Avalon no aparecían por ningún lado. Inmediatamente fueron enviados a la impresora atómica para escanearlos y descomponerlos en los átomos que los componen antes de que un nuevo avión con tecnología avanzada los reemplazara. Desde el exterior, la única modificación aparente fue el trabajo de pintura. Los aviones de Aaron tenían franjas doradas con las iniciales ARN en las colas de los enormes aviones. El avión que abordaba Rina podría enfrentarse a aviones de combate y sobrevivir manteniendo su capacidad operativa. También podría volar básicamente para siempre, ya que estaba propulsado por un reactor de fusión miniaturizado que proporcionaba más electricidad de la que jamás necesitaría. El exceso de electricidad se pasaba a través de runas que lo convertían en maná, que se alimentaba a los motores para generar suficiente empuje para dejar atrás a cualquier cosa con la que no quisiera luchar. La palabra clave es no quería, no podía, ya que no había nada en la Tierra que pudiera amenazar al potente avión híbrido Magitech. Aaron lo había reforzado aún más al grabar una enorme runa de escudo que cubría todo el avión Super Jumbo, convirtiéndolo todo en una fortaleza voladora inexpugnable. Por favor. El conductor del coche de Rina le hizo un gesto para que subiera al avión y comenzar el viaje. Mientras Rina subía las escaleras hacia el avión, preguntó: ¿No vamos a esperar al resto de ustedes? No, su estadía se ha extendido para que puedan investigar quién estuvo detrás del ataque. Se unirán a nosotros en el Edén más tarde, respondió respetuosamente la mujer. Oh, eso está bien entonces. Aunque el exterior del avión había impresionado a la hija de los Rothschild, el interior era aún más impresionante. A pesar de ser lujoso, no había ninguna sensación de extravagancia de nuevo rico de mal gusto. En cambio, la decoración tenía cierta dignidad y seriedad. Después de embarcar a todos los que iban a Eden, el avión rodó hasta la pista, habiendo pagado una prima para saltarse la cola y despegar después de una breve espera, lo que provocó que los vuelos comerciales tuvieran un ligero retraso en el despegue. ¿Dónde estoy?, Terry preguntó mientras abría los ojos y se encontraba atado a una silla. Otra persona estaba igualmente atada frente a él, pero su visión estaba borrosa y no podía decir quién era con certeza. Lo único que pudo decir fue que tenían la cabeza inclinada, como si se hubieran quedado dormidos sentados. Pero aunque no podía verles la cara, tenía una corazonada de quiénes eran. Su cabello ondulado le recordaba a su novia. En el momento en que pensó en ella, finalmente recordó todo lo que había sucedido.
Había estado observando cómo la misión iba mal. Las cosas habían empezado bien. Habían sobornado con éxito a un hombre interno y colocado emboscadas en todas las rutas que salían del complejo Rothschild y que Rina podría haber tomado para ir a cualquier parte. Pero de alguna manera, su objetivo había anticipado las emboscadas y las evitó cuidadosamente, luego se dio la vuelta para luchar una vez que la situación se volvió a su favor. Así que una de dos posibilidades era cierta. O sabían dónde estaban los emboscadores o tenían suerte. Y después de haber visto con qué facilidad su objetivo había derribado a los mercenarios contratados que yacían en una emboscada, Terry no pensó que la suerte tuviera nada que ver con eso. Había gastado $20 millones en vano. Incluso habría sospechado que los habían traicionado, de no haber tomado precauciones para evitarlo. Cada grupo de emboscadores fue contratado de una compañía mercenaria diferente, y ninguno de ellos, ni uno solo, estaba al tanto de todo el plan. Todos tenían instrucciones diferentes y eran múltiples partes independientes de un todo que no se conocían en absoluto, así que la traición era una imposibilidad entre las imposibilidades. Aunque estaba sorprendido por la habilidad mostrada por el destacamento de guardia de esa perra, no había tenido miedo. La transmisión de vídeo que estaba viendo desde la comodidad de su puesto de comando había sido enrutada a través de tantos servidores VPN que hubo incluso un retraso de 2 segundos antes de que llegara el vídeo. Los dos se creían perfectamente seguros, ya que tenían fe en la seguridad de su puesto de mando, que era solo una forma elegante de decir el sótano de Katrina. No debería haberles pasado nada debido a la seguridad del reparador paranoico que rodea su casa en un radio de 2 kilómetros, lo que debería detectar a cualquier intruso con tiempo suficiente para que escape a través de un túnel. Parece que nuestra seguridad fue inútil, dijo cuando su memoria llegó al punto en el que un atacante invisible lo había dejado inconsciente. Su exceso de confianza en las medidas de seguridad de Katrina había hecho que las tomaran tan desprevenidas que ni siquiera se dio cuenta de que habían fallado hasta que se despertó atado a una silla. ¿Como estas? Unos pasos resonaron contra el suelo detrás de él, luego vio a un hombre enfocarse frente a él. Era alguien que nunca hubiera esperado ver en 1000 años. Parece que ha fallado en su misión, dijo un hombre que no parecía diferente de Ariel Rothschild. Oh, mierda, mi miedo se hizo realidad, pensó mientras miraba a Katrina, que estaba frente a él. Ella le había asegurado que tal cosa nunca sucedería. ¿Qué excusa tienes que darme? Preguntó Ariel mientras tomaba asiento en una silla. Estoy bastante seguro de que no había otra silla en la habitación, o tal vez estaba tan concentrado en cómo llegamos aquí que no presté mucha atención a dónde estaba realmente aquí. Sí, tiene que ser eso, no hay manera de que pudiera haber materializado una silla de la nada, ¿verdad? Pensó Terry mientras su cerebro se aceleraba, tratando de encontrar explicaciones para la rareza que había sucedido durante la misión. Estaba seguro de que si decía todo exactamente como había sucedido, Ariel no le creería. Demonios, ni él mismo lo habría creído si no lo hubiera visto en vivo con sus propios ojos. Sí es cierto. Tengo las imágenes, así que puedo usarlas como explicación, pero para que eso funcione, necesito que no haya destruido nada en el puesto de mando cuando nos estaba capturando. ¿Cómo diablos llegó hasta nosotros sin que lo supiéramos? Una pregunta tras otra apareció en la mente de Terry, mientras más respondía, más surgían. Capítulo 259 Juegos mentales. Terry hizo una pausa por un momento, pensando en cómo podría explicar lo que había sucedido, luego dijo. Señor, aunque puedo explicarlo, será difícil de creer. Así que es mejor si le muestro lo que pasó. ¿Puede traerme mi computadora de la casa? Hay un vídeo de todo el evento. Estaba tratando de evitar dar explicaciones en absoluto. No hay necesidad de esperar, los traje todos contigo, respondió Ariel, luego sacó su teléfono y llamó a alguien para que trajera las computadoras que se habían llevado de la casa. Durante la espera, Terry preguntó. Por cierto, ¿por qué no se despierta? Inclinó la cabeza hacia Katrina, cuya cabeza todavía colgaba hacia abajo. Ah. Estará dormida por un tiempo, ya que la dosis de nuestro tranquilizante fue la misma para ella que para ti. Así que le tomará más tiempo salir de ahí. No te preocupes, ella despierta en unas horas, pero ese será el menor de tus problemas si no me das una explicación razonable de tu fracaso. Mientras Ariel hablaba, la puerta se abrió y un hombre entró con una gruesa computadora portátil. Terry inmediatamente lo reconoció como suyo. Dime la contraseña, dijo Ariel después de recibir la computadora portátil y encenderla. ¿Por qué no me desatas primero? Es muy complicado y lo memoricé mediante la memoria muscular y no con la mente, dijo Terry, luchando contra sus ataduras.
Entonces puedes intentar hacerme la misma mierda que le hiciste a Rina. No soy un idiota, como esa perra. Solo dime la maldita contraseña, dijo fríamente Arie. Era casi como una persona completamente diferente, a juzgar por su tono. Terry inmediatamente le dijo la contraseña, ya que sabía que si jugaba más juegos, su castigo solo sería mayor. Arie ingresó exitosamente la contraseña en su segundo intento e inmediatamente navegó hasta la ubicación donde estaban almacenados los archivos de vídeo siguiendo las instrucciones de Terry. Reprodujo los vídeos y grabaciones de audio, observando y escuchando en silencio todo lo que había sucedido. Le llevó más de media hora revisarlos todos. Parece que tu fracaso realmente no fue tu culpa. Esos guardaespaldas eran simplemente mejores que los matones que contrataste, dijo Arie, provocando un suspiro de alivio por parte de Terry, quien pensó que estaban a salvo. Pero esa sensación de seguridad desapareció por la ventana cuando Arie continuó. Pero aún así gastaste más de 50 millones de mi propio fondo para sobornos por tu fracaso. Necesito un resultado que pueda justificar la pérdida de tanto dinero, ¿qué? ¿Tienes en mente aliviar el dolor de mi pérdida? A Arie no le importaba que todo lo ocurrido durante el asalto pudiera considerarse un acto fortuito o fuerza mayor, y no podía aceptar la pérdida de tanto dinero y al menos eso pensaba Terry al decir. Aunque no fue culpa nuestra, deberíamos haber estado preparados para algo así. Espero que nos puedan dar otra oportunidad, ya que los supervivientes de nuestro primer intento todavía están esperando más órdenes. Ya que ya les han pagado. No pueden rechazarme y podemos idear un mejor plan para cuando ella regrese. Esperaba que su petición fuera aceptada, porque sabía que si no lo era, les esperaba una buena sesión de tortura. No hay necesidad de eso, dijo Arie, luego hizo una pausa, lo que provocó que Terry casi sufriera un ataque cardíaco antes de que el heredero Rothschild continuara, pero de hecho hay una manera. Quiero que usted y ella lideren personalmente una operación. Si tiene éxito, yo consideraremos tu deuda pagada. Terry solo pudo responder impotente. Definitivamente cumpliré la misión. Cuando despierte, alguien estará aquí para informarle sobre la misión, dijo Arie, luego se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Las dos personas que quedaron dentro todavía estaban atadas a sillas. Sobrevivimos, pensó Terry. Eso no estaba asegurado desde que fueron capturados. Y aunque podría haber contraatacado y amenazado a Arie con la evidencia que habían reservado para ese suceso, eso se consideraría una especie de opción nuclear que solo garantizaría su destrucción sin tener muchas esperanzas de dañar a Arie. Pasaron unos minutos sin que sucediera nada en la habitación, entonces Katrina sacudió la cabeza. Había empezado a despertarse por el gas tranquilizante que Arie había utilizado con ellos. ¿Estás bien? Terry preguntó mientras levantaba la cabeza con un gemido. Sonaba como si hubiera recibido una paliza total. ¿Dónde estamos? Preguntó cuando volvió en sí por completo y se dio cuenta de que estaban atados en una habitación que no reconocía. No lo sé. Todo lo que puedo decir es que estamos en uno de los sitios negros de Arie. Él es quien nos capturó. Terry detalló todo lo que había sucedido mientras ella dormía. Mierda, dijo cuando él terminó su resumen de los hechos, ya que sabía que solo estaban vivos porque Arie quería que hicieran otro trabajo. Su inversión en ellos no había ido bien hasta el momento. Pero podemos hacer que nuestro fracaso nunca haya ocurrido si cumplimos la nueva misión, continuó, tratando de calmarse. Sabía que, desde el momento en que fueron capturados, había muy pocas cosas que pudieran hacer para ayudarse a sí mismos. Como los habían sacado del interior de su llamado sótano seguro sin que siquiera se dieran cuenta de que estaban siendo atacados, las cosas se veían sombrías para ellos. Su captura significaba que nunca habían estado a salvo y siempre habían sido vigilados, lo que no la hacía sentir muy bien en absoluto. Pero a pesar de eso, trató de ocultar su disgusto, pues estaba segura de que estaban siendo vigilados. ¿Nos dijo lo que quiere que hagamos por él? Ella preguntó. Todavía no. Creo que estaba esperando que te despertaras para poder decírnoslo a los dos, respondió Terry mientras miraba a la chica con amor en sus ojos. Al ver eso, Katrina se sintió frustrada. No sabía si sentirse feliz o molesta porque su hombre la estuviera mirando con esos ojos. Además, su relación sería usada en su contra, por lo que trató de advertirle con la mirada. Terry captó la mirada y entendió su advertencia, por lo que trató de cambiar la forma en que la miraba. Pero sabía que tal vez ya era demasiado tarde y acababan de darle a Arie más influencia para usar contra ellos. Como si lo que ya tenía no fuera suficiente. Capítulo 260 Planes perversos. Rina había estado observando la conversación entre el falso Arie y Terry,
quien no tenía idea de que el Arie con el que estaba hablando era falso. No estaba enojada en absoluto por el intento de su hermano de matarla, sino más bien decepcionada. Se habría enojado si él hubiera logrado matar a alguien cercano a ella, algo que habría sucedido si ella estuviera bajo la protección de su propio equipo de seguridad en el momento en que tuvo lugar el intento de asesinato. Pero ahora que había sobrevivido y tenía pruebas sólidas en la mano, estaba, extrañamente feliz. Con las pruebas que tenía, la competencia entre los herederos potenciales de la familia Rothschild estaría oficialmente asegurada. Su hermano había roto una de las reglas más estrictas de la familia. Nunca intentar quitar la vida a un familiar, especialmente a uno de los descendientes directos. La competencia, dentro de límites estrictos, haría crecer la familia, pero matar a un pariente, incluso si dicho pariente fuera el desperdicio de espacio más inútil jamás visto, sería perjudicial para la familia en general. Era doblemente importante que todos los descendientes directos sobrevivieran, ya que cualquier muerte reduciría el número de descendientes directos entre los cuales se elegirían los jefes de familia de las generaciones futuras. El castigo por intentar tal cosa era ser eliminado de la competencia y prohibir a 5 generaciones de descendientes del perpetrador competir por el puesto de cabeza de familia. E incluso si los otros descendientes directos no se reprodujeran, el puesto seguiría recayendo en un miembro de la rama de la familia hasta que terminara la prohibición de 5 generaciones, momento en el cual la oportunidad volvería al linaje castigado. Pero para que se implementara ese castigo se necesitaba una cantidad sustancial de pruebas sólidas, ya que, si se imponía arbitrariamente, incentivaría a la gente a acusar a los competidores de intentos fallidos de asesinato con el fin de eliminarlos de la competencia. Por desgracia, como si Dios quisiera que sucediera, Terry había atacado en el peor, o mejor, dependiendo de a quién se le preguntara, momento. Durante el ataque, ella había estado bajo la protección directa de las últimas personas que alguien querría investigarlos, ya que no se podía ocultar nada a Ares. Absolutamente nada. E incluso si no querían investigar, desde entonces Rina había llegado a un acuerdo con Aaron. El ex guardaespaldas iba a ser entregado para que lo utilizara a cambio de pruebas que demostraran la participación de su hermano en el atentado contra su vida. Realmente funcionó, dijo Rina sorprendida. Te lo dije. Aaron sonrió. Si todo iba según lo planeado, Terry pasaría mucho tiempo en prisión y ella no tendría la oportunidad de vengarse personalmente de él. Por lo tanto, le había pedido permiso antes de seguir con su plan inicial, ya que siempre podía pensar en otra alternativa. Con esta tecnología, puedes hacer que cualquiera piense que se está reuniendo con otra persona. Y siempre y cuando actúes como la persona que cree que se está reuniendo, no es diferente a tener un hechizo polimorfo en la vida real, aunque podemos hacerlo fácilmente, planeo limitar quién y bajo qué condiciones se puede usar. Después de todo, si todos pueden hacerlo, no se sabe qué caos se producirá, dijo Aaron en una muestra de autoconciencia. La tecnología de mimetismo definitivamente tendría que ser una característica exclusiva. Exclusivo para él, eso es. ¿Pero por qué quieres que ataquen DARPA? Estoy seguro de que si el FBI se da cuenta de que estás intentando recuperarlo por la fuerza, lo trasladarán a uno de sus sitios negros. O incluso al Área 51, y eso lo haría, imposible. Dejó de hablar y su voz se apagó cuando algo parecido a una explosión golpeó sus pensamientos cuando se dio cuenta de que había vislumbrado accidentalmente el plan de Aaron. Aaron no dijo nada, solo sonrió. Cuanto más secreta sea la base a la que lo envíen, mejor. Espero que lo envíen a una de las bases conjuntas que mantienen en cooperación con otros ejércitos, ya que eso me dará exactamente lo que necesito, dijo. Desde el principio, su objetivo había sido tener el dispositivo en una de las bases militares para poder conectarse a la red clasificada y segura del Departamento de Defensa. ¿Por qué? Si quisieras hackearlo, estoy seguro de que sería fácil para ti, ¿verdad? Preguntó Rina. El hackeo ya se realizó el año pasado, pero la transferencia de datos es donde estamos estancados. El ejército tiene su propia red aislada, lo que significa que nada de esa red está conectado al resto de Internet. ¿Y eso significa? No necesitaba terminar la frase, porque sabía que ella era lo suficientemente inteligente como para entender su punto. Y tenía razón, ya que inmediatamente recordó la capacidad de sus computadoras cuánticas para transferir datos instantáneamente, sin importar el tamaño del archivo. En el momento en que uno estuviera conectado a la red militar, la base de datos restringida del ejército estadounidense sería como su propio patio de juegos personal. Al menos, mientras no fuera descubierto, pero eso sería bastante exagerado.
Aunque no había recibido ninguna comunicación del troyano colocado en la red militar cuando se apoderaron de Bugzapper, estaba seguro de que era lo suficientemente inteligente como para ocultarse durante un período prolongado de tiempo. Esa fue una de las razones por las que daba tanto miedo. Joder, dijo Rina suavemente, mordiéndose el interior de la mejilla. Estaba más que impresionada por la planificación a largo plazo que Aaron había estado haciendo. Parece que no voy a volver pronto, pensó, y tenía una razón muy convincente para no hacerlo. Necesitaba hacerle creer a su hermano que estaba muerta o que tenía miedo de que ocurriera otro ataque cuando ella regresó del Edén después de sobrevivir a su primer intento. Los dos continuaron charlando un rato más antes de que Aaron se despidiera de ella y se fuera, ya que tenía otra reunión con otras personas. Arie caminaba de un lado a otro en su oficina, esperando nerviosamente una llamada telefónica que nunca llegó. El retraso lo ponía cada vez más nervioso. En medio de sus paseos de ida y vuelta, su secretaria irrumpió en la habitación y, sin decir nada, corrió hacia el televisor y lo cambió a cierto canal antes de que Arie pudiera siquiera reprenderla por entrar sin llamar. Justo cuando estaba a punto de desahogar su frustración con ella, centró sus ojos en la televisión y las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Las noticias transmitían una noticia de última hora. Aunque era de CNN, que era un canal conocido por decir que todo eran noticias de última hora, esta historia fue una de las pocas que definitivamente merecía esa designación. Hoy, en la carretera que conduce al aeropuerto de La Guardia, lo que inicialmente pareció ser un accidente devastador ahora está siendo investigado como un posible ataque terrorista, lo que provocó conmociones en toda la ciudad. La cámara mostró una toma de la carretera por la que habían luchado Ares y la gente de Arie, que ahora estaba bloqueada por vehículos de emergencia. Más de 10 vehículos fueron destruidos en una serie de acontecimientos catastróficos. Algunos resultaron gravemente dañados por lo que parece ser armamento de alto calibre, mientras que otros fueron consumidos por incendios provocados por el combustible de los coches afectados. Sin embargo, el aspecto más inquietante, el motivo del incidente son los misteriosos proyectiles que parecen haber cobrado la vida de la mayoría de los que estaban en los vehículos. La fiel cámara hizo un barrido para mostrar los restos carbonizados dejados por los combates. Los proyectiles, que aún no han sido localizados, no dejaron rastros, como si alguien hubiera limpiado meticulosamente la escena. Esto generó sospechas de que se trataba de un crimen. Las autoridades locales y las agencias federales están trabajando en colaboración para llegar al fondo del incidente. Lo antes posible. La estación cortó imágenes B-roll del FBI parado junto a un par de oficiales de policía y hablando entre ellos sobre algo. El FBI ha sido llamado para ayudar a la división antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York en su investigación. Actualmente, agentes especiales están revisando los escombros en busca de cualquier evidencia que pueda arrojar luz sobre este desconcertante caso. Las noticias transmitidas en la televisión de Arie mostraron a un hombre de traje detrás de un podio. Un portavoz del departamento de policía local hizo una breve declaración diciendo: "Estamos tratando este incidente con la mayor seriedad, dadas las circunstancias inusuales que lo rodean. Nuestra principal prioridad es llevar a los responsables ante la justicia y brindar un cierre a los afectados. Familias". La transmisión pasó a otra panorámica lenta a través de los vehículos de emergencia que bloqueaban la carretera de acceso a La Guardia. A medida que avanza la investigación, el impactante incidente ha dejado a la ciudad en vilo y a muchos residentes exigiendo respuestas. El motivo detrás del ataque, si realmente fue planeado, sigue siendo desconocido en este momento. Continuaremos brindando actualizaciones sobre esta historia en desarrollo. A medida que haya más información disponible. Finalmente esa perra está muerta. Arie saltó para celebrar y abrazó a Charlotte, quien ni siquiera intentó bloquear su avance mientras continuaba saltando arriba y abajo. Aunque no se había confirmado nada, el número de víctimas, combinado con uno de los restos que se parecía al coche en el que la había dejado, le permitía estar seguro de que la perra finalmente había muerto. Y ahora esperamos. Si la familia no recibe ninguna noticia de ella, comenzarán a investigar el incidente y a probar los cuerpos de los escombros para ver si hay alguien con su ADN. Entonces seré el heredero oficial de la segunda y última vez, ya que estoy seguro de que no encontrarán nada que relacione el ataque conmigo, dijo, con su secretaria aún abrazada. ¿Pero por qué Terry no nos contactó, señor?, preguntó Charlotte. Arie soltó sus brazos alrededor de ella y dijo: "No lo sé, pero se me ocurren dos posibilidades. O murió y su cadáver está entre esas personas allí, o algo le impide contactarnos.
Así que hay una delgada posibilidad de que todavía esté viva. Justo cuando decía eso, recibió una llamada telefónica en su teléfono descartable. Hoy, lo sostenía él mismo en lugar de dejárselo a Charlotte. Inmediatamente contestó la llamada y no dijo nada, esperando a que la otra parte comenzara a hablar. Señor, todo salió según el plan, dijo una voz que no sonaba diferente a la de Terry. ¿Por qué llamaste tan tarde? Preguntó Arie. Estábamos dentro del alcance de nuestro bloqueador y teníamos que asegurarnos de eliminar todos nuestros rastros de la escena. De esa manera nada nos conducirá, ya que ella se resistió bastante. Bueno, no ella, personalmente, sino el guardias que contrató para su excursión. Supongo que no confiaba en su propio equipo de seguridad y en los espías sospechosos, explicó Terry. Bien. Permanezcan escondidos durante unos meses, y cuando me haga cargo de la familia, les daré a ambos una buena recompensa. Por ahora, tomen el dinero restante en la cuenta que les di junto con mi agradecimiento, Arie. Dijo, y luego de recibir el agradecimiento de Terry, colgó la llamada. Arrojó el teléfono desechable al otro lado de la habitación y comenzó a desvestir a su secretaria, ya que quería celebrar de una manera diferente con alguien en quien confiaba sus muchos secretos. Alguien a quien siempre podría mostrarle su verdadero yo. Un enorme avión se encontraba en su aproximación final a la isla Avalon, que todavía estaba cubierta por nubes. La construcción todavía estaba en curso en la isla, específicamente las nuevas granjas de servidores que Nova había estado construyendo. Rina estaba mirando las nubes a través de las ventanas, ya que no se podía ver nada debajo de ellas, lo que hacía que la gente supusiera que no había electricidad en la isla. Oh, Dios mío, murmuraron Rina, su secretaria y Alex al unísono cuando el avión se hundió a través de las espesas nubes y apareció debajo de ellas, revelando la isla a plena vista. Todo era completamente opuesto a lo que habían tenido en mente, que era una isla levemente desarrollada, pero aún en construcción. Desde el cielo, las cosas siempre parecerían pequeñas, pero había un edificio enorme que era grande a pesar de la distancia. Sus alrededores estaban muy iluminados, y eso no era todo. La isla tenía muchos lugares diferentes que estaban igualmente iluminados, con trenes maglev de alta velocidad que pasaban de un lugar a otro actuando como conexión entre ellos. No había ningún indicio de construcción alguna, ya que todo parecía haber sido terminado y en uso durante mucho tiempo. A medida que el avión se acercaba a la pista, la escala real de ese edificio se hizo evidente. Una pared de casi 10 kilómetros de largo era solo un lado, y la altura también eclipsaba por completo el avión. El aterrizaje fue lo más suave posible y ni siquiera se dieron cuenta de que habían aterrizado hasta que el avión se detuvo por completo. El conductor de Rina llegó a su asiento y la acompañó hasta la puerta, luego les indicó con un gesto que salieran del avión, donde se encontraron con los mismos autos que los habían escoltado en Estados Unidos. El aeropuerto era extraño. Aparte de un segundo jumbo, no había aviones civiles. Pero en cuanto a los aviones militares, ese era un tema diferente. Helicópteros y cazas bombarderos de diversos diseños estaban por todas partes y, a pesar de ser de noche, los soldados estaban ocupados pululando por todo lo que había en la pista. Algunos estaban limpiando y otros haciendo otras tareas de mantenimiento, ya que Aaron había decidido reducir el uso de impresoras atómicas para cosas que podían hacer los soldados. De lo contrario, no tendrían nada que hacer, y soldados aburridos eran exactamente lo que nadie querría jamás. Nota del editor. Vea el tipo de travesuras que hacen los soldados aburridos aquí. https www.youtube.com/watch_v=me1spcwjp8. Los visitantes pronto fueron escoltados hasta su coche e inmediatamente abandonaron el aeropuerto. No hubo necesidad de controles de seguridad, ni siquiera de verificación de pasaportes, lo que solo sirvió para mostrar el nivel de poder que Aaron tenía sobre el país. Su automóvil se dirigía al enorme edificio que habían visto a una velocidad bastante alta, pero fue superado por los trenes maglev que iban y venían mientras los visitantes se maravillaban ante la ciudad de alta tecnología. Cuando llegaron al enorme edificio, finalmente vieron lo que traían y se llevaban esos trenes. Miles y miles de soldados salían del edificio y se dirigían a los trenes, mientras miles más bajaban de los vagones y se dirigían al edificio. Los que salían eran más disciplinados que los que entraban, lo que insinuaba lo que podría estar pasando en el edificio. El grupo entró al edificio por una entrada diferente a la de los soldados que iban y venían y se dirigió hacia un enorme ascensor que ya los estaba esperando. El ascensor los llevó al último piso, donde se bajaron y fueron acompañados a una lujosa oficina.
En el interior, encontraron a Aaron esperándolos con una sonrisa y dijo: «Bienvenidos». Extendió su mano y estrechó la de Rina, ya que este era solo su tercer encuentro cara a cara en el mundo fuera de línea y el segundo que ocurría en el Edén. Después de que la secretaria de Rina y Alex fueron acompañados a la sala de espera, Rina se quedó con Aaron. Todavía tenían algunas cosas que discutir, ya que habían pospuesto parte de su conversación para cuando ella llegara y pudieran hablar cara a cara. Entonces, ¿estás seguro de que no quieres terapia o algo así? Aaron pidió iniciar la conversación. Definitivamente fue un comienzo interesante. En realidad no. Estaba más enfadado que asustado, así que el miedo no era realmente mi principal objetivo. Y como mi seguridad estaba garantizada, lo superé durante el vuelo y puedo decir con seguridad que no necesito nada. Respondió después de un breve momento de contemplación para asegurarse de que su respuesta fuera sincera. Por cierto, ¿hay un tiempo máximo que puedo quedarme aquí después de la celebración? Sabía que estaba en uno de los lugares más secretos y sensibles del planeta, pero necesitaba tiempo para decidir su próximo curso de acción. No hay límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Preguntó por curiosidad y expectación, algo que realmente no había sentido en mucho tiempo. Al menos un mes, ya que necesito darle a mi hermano la ilusión de que todavía estoy buscando al culpable y tengo miedo de regresar a casa hasta que mi supervivencia esté garantizada, respondió Rina. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo con una sonrisa genuina. No tenía idea de lo guapo que era y extrañó el leve sonrojo que apareció en las mejillas de Rina. Déjame darte un recorrido por tu nuevo hogar temporal, continuó y se levantó de su silla, luego caminó hacia la puerta a paso lento. Rina lo alcanzó fácilmente y caminó con él uno al lado del otro mientras él le mostraba la casa. Durante todo eso, Nova disfrutaba del espectáculo y se reía de Aaron y Rina, quienes andaban por las ramas y no hablaban de lo que tenían en mente. Durante la semana siguiente, los dos pasaron mucho tiempo juntos. Aaron incluso le presentó a sus padres, quienes se habían unido a la joven pareja. Durante la semana, sus padres parecían haberle tomado bastante simpatía y le hicieron toneladas de preguntas, como una suegra entrevistando a una futura novia. Le hizo cosquillas en la fina piel de Rina, ya que nunca antes la habían tratado así, y estaba constantemente sonrojada. Estaba avergonzada por el entusiasmo mostrado por los padres de Aaron, y todavía no había pasado nada entre los dos jóvenes. Aún así, ella no había ofendido a él en absoluto. De hecho, incluso hizo todo lo posible por estar del lado bueno de ellos, ya que podía ver en sus caras que no tenían ninguna agenda oculta. Era completamente diferente a su familia, donde la gente conspiraba constantemente entre sí todos los días. Confiar en un compañero Rothschild, especialmente en un hermano, era una lucha y un riesgo enorme, porque la traición y la traición eran las únicas constantes en esa guarida de villanos y ladrones. Cualquier muestra de vulnerabilidad o debilidad, como mostrar confianza o verdadera amistad, solo aseguraría que uno sería atacado brutalmente. La única forma en que alguien en la familia Rothschild confiaría entre sí es si cada uno tuviera firmemente en sus manos las debilidades del otro. Un buen ejemplo sería el club de Cooks de Ebel y los demás miembros de la junta directiva. El grupo de 5 personas había formado una especie de vínculo después de descubrir que todas sus esposas en realidad compartían un amante o, en términos reales, un toro, aunque en diferentes momentos. Así que decidieron convertirlo en su propio club exclusivo y pronto empezaron a tener orgías de cornudos juntos, entregando sus fantasías. Estaban seguros de que los demás no dirían una palabra a pesar de su codicia, ya que ellos también caerían con ellos. Pero Rina no vio nada de esa codicia en la familia de Aaron, lo que le dio un poco de envidia. Él siempre parecía tener las mejores cosas, claro, pero sus celos no surgían de querer ocupar su lugar. En cambio, quería unirse a su vida y disfrutarla junto a él. Él no había sido más que un salvavidas desde que entró en su vida, atacándose cuando ella estaba en su punto más bajo y estaba a punto de darse por vencida. Aaron la había salvado del marido al que su hermano la había arrojado, quien la quería fuera de la competencia. Fue un movimiento especialmente cruel, ya que ningún Rothschild querría ser dirigido por alguien que llevara la sangre de la familia Morgan en ellos, por lo que su línea quedaría permanentemente descalificada para ocupar una posición de poder en la familia. Eso la haría incluso más débil que una rama de la familia, ya que al menos podrían sentarse en la junta. Debido a que no quería eso, incluso había ido tan lejos como para negarse a consumar esa broma de matrimonio, que se había logrado fácilmente con solo amenazar con denunciar al patéticamente débil Rotem al jefe de la familia Rothschild por abuso.
Estaba segura de que el anciano no haría nada sin pruebas, pero su supuesto marido no lo sabía y, por miedo a las posibles repercusiones, dejó de intentar forzarla y comenzó a obtener su validación como hombre. Fuera del matrimonio. Eso era exactamente lo que Rina quería, pero siempre terminaba sin poder atraparlo en el acto, debido a la intervención de su hermano, hasta que Aaron intervino y acudió a ella en busca de ayuda, trayendo consigo pruebas irrefutables de las actividades extramatrimoniales de Rotem. Esperaba que la semana durara más, pero, por desgracia, el tiempo es una mierda y continúa sin importar que alguien suplique, llore o ore. En la actualidad. Arie, que había estado bastante feliz durante la última semana, estaba a punto de recibir el shock de su vida de su secretaria, que acababa de irrumpir en su habitación con una tableta en la mano. Estaba demasiado feliz, hasta el punto de que ni siquiera podía enojarse con ella, así que esperó pacientemente a que ella dijera lo que sea que había interrumpido. Charlotte no dijo nada, solo le entregó su tableta. La aplicación Pangea ya estaba abierta y mostraba una transmisión en vivo desde el Departamento de Defensa de Eden que mostraba a los soldados marchando en un desfile bastante avanzado. Justo cuando estaba a punto de levantar la cabeza y preguntar qué podía ver en el ejército de un país del tercer mundo, que parecía haber pasado la mayor parte de su tiempo entrenándose para marchar en lugar de luchar, la escena cambió. Ahora mostraba al presidente de Eden, Alexander, pero eso no fue lo que atrajo su atención. Más bien, fue la mujer sentada a solo 2 lugares de él mientras observaban el desfile. Grieta. La tableta cayó al suelo y la pantalla quedó como una telaraña. Arie sintió como si estuviera sufriendo un leve infarto en ese momento. Toda la felicidad que había estado acumulando durante la semana pasada había desaparecido por completo sin previo aviso. Levantó la tableta y rebobinó la grabación unos segundos antes, donde Rina parecía bastante feliz, completamente diferente a la persona muerta que él quería que fuera. No perdió tiempo y sacó su teléfono del bolsillo. En su pánico, no se dio cuenta de que estaba usando su teléfono normal para llamar al número de Terry, tratando de aclarar si estaba alucinando o no. En el momento en que respondieron la llamada, su comportamiento tranquilo desapareció por completo y gritó. Si recuerdo correctamente, la semana pasada dijiste que estabas muy seguro de que mataste a esa perra. ¿Por qué mierda estoy mirándola en un vídeo en vivo de ella? Ver un desfile desde un puto mierda del tercer mundo en lugar de leer su acta de defunción como me prometiste. Cuando terminó de gritar, esperó una respuesta. Pero no llegó ninguno, y cuanto más esperaba, más crecía su ira. Luego, para colmo de males, la llamada fue cortada por parte de Terry. Estallido. El teléfono en la mano de Arie se hizo añicos y se retorció por completo, lanzando fragmentos de vidrio a su palma, creando una obra de arte moderno en la que el artista era el teléfono celular de primera línea. La sangre goteó de su puño cerrado, salpicando el suelo debajo de él. Parece que encontramos a nuestro beneficiario, dijo Aubrey mientras él y su hijo observaban el desfile en una tableta que les dio su asistente. Fue él mismo encargado de liderar la investigación sobre quienes se beneficiaron más de su pérdida en Esparia. La imagen era la misma que había enfurecido a Arie, mostrando a Aaron y Rina conversando y sonriendo de felicidad. Parecía que realmente disfrutaban de la compañía del otro. ¿Quién es ese? George le preguntó al asistente. Aaron Michael, el único propietario de Gaia Technology and Connect, respondió el asistente. ¿Qué conexión existe entre un multimillonario prometedor y los Rothschild? Preguntó Aubrey. Conocía esa empresa, gracias a que los Morgan estaban involucrados en adquirirles a la fuerza la tecnología para beneficiarse de ella. Dicho esto, incluso hasta ahora, no habían ganado nada sustancial con sus esfuerzos. ¿Es para poder vengarse de nosotros por robar su tecnología utilizando al gobierno? Él continuó. Tenía mucha curiosidad por saber qué había unido a los grupos de personas, hasta el punto de incluso provocar que Rina regresara al Edén. La conexión más cercana que podemos ver entre ellos es la relación entre Aaron y Rotem, quien solía ser su profesor. Aaron era un estudiante que fue expulsado por Rotem por quedarse dormido en una de sus presentaciones. Poco después, desarrolló Bugzapper, y suponemos que lo usó para recolectar información sobre la profesora antes de lanzar el programa. A través de eso, debió encontrarla y entregarle las pruebas que llevaron al divorcio de Rotem. Poco después de eso, los trapos sucios de Rotem fueron ventilados antes de todo escuela, lo que le ocasionó la pérdida de su puesto y de su cátedra, recitó el secretario, aparentemente de memoria. ¿Alguna evidencia que respalde esa afirmación? Preguntó Aubrey. Parecía que ese informe también se basaba en las mismas conjeturas que el anterior, y eso era simplemente demasiada especulación.
Aunque no existe un vínculo directo con él pirateando la universidad, después de revisar los informes financieros que recibimos de Microsoft, Facebook y Google con el programa en mente, descubrimos que antes le pagaron al señor Michael casi 200 millones cada uno. Hizo público Bookzapper. Eso significa que debe haberlo usado para encontrar las debilidades de esas empresas. Y si hizo eso, ¿no tiene también sentido que sea él quien encuentre la evidencia de la corrupción de Rotten? Así fue como el asistente llegó a una conclusión al unir fragmentos de especulación con algunas pruebas menores. Pero eso en sí mismo no debería ser suficiente para justificar que ella vaya al Edén solo para ver un desfile con él. Toda su gratitud puede pagarse con dinero, o incluso con uno o dos favores de su parte. Estoy bastante seguro de que ella interfirió con el intento del gobierno de impedir que su empresa se mudara a Eden, y tal vez ella incluso fue la que estuvo detrás del acuerdo entre la OTAN y Gaia, dijo George, pensando que debería haber algo más. Pero el error que cometió fue que pensó en cómo haría las cosas y no consideró lo que sentía Rina. Sospechamos que él es el dueño del PMC al que nos enfrentamos en el Eden, y que está financiado por los Rothschild. Al menos en parte, o tal vez está financiado por la propia Rina y ella simplemente lo tiene cuidándolo por ella. Eso significaría que el perro y el espectáculo de ponis que están montando hoy no es más que una excusa para que ella inspeccione las tropas. Al mismo tiempo, también anuncia al mundo que ella, o los Rothschild, tienen bajo su mando a uno de los PMC más poderosos del mundo. Control, dijo el asistente. Creo que son el bebé de los Rothschild. Ella simplemente está siendo utilizada como portavoz de ellos, ya que sería imposible para ella financiarlo sola. Y la existencia del señor Michael allí se puede atribuir a que Rina lo convenció de mudarse. La promesa de proteger su tecnología para que no sea confiscada nuevamente. Ella lo puso directamente en una isla sobre la que tiene control total, dijo George en un tono de decepción. Pensó que era un error de Aaron aceptar algo así sin considerar que protección es lo mismo que propiedad. En el momento en que George terminó de hablar, tomó el control remoto y encendió la televisión para poder ver el desfile en una pantalla más grande. Su nivel de importancia acababa de ser elevado. Mientras observaban, el desfile terminó con los helicópteros desconocidos del clip anterior en línea volando sobre el lugar con la bandera de Eden colgando debajo de uno de ellos y la bandera de su ejército colgando debajo de otro. Los helicópteros se habían presentado oficialmente al mundo y la gente quedó legítimamente impresionada con ellos, a pesar de la posibilidad de que se tratara simplemente de un muy buen trabajo de pintura. Cuando los Morgan pensaron que el desfile estaba a punto de terminar, el maestro de ceremonias anunció: «Damas y caballeros, tenemos un pequeño discurso de nuestro presidente para concluir». Los ciudadanos asistentes al desfile aplaudieron. Perdón por hablar con tan poca antelación, pero durante el desfile, me di cuenta de que es el mejor momento para darles a todos una muy buena noticia. Dentro de 3 meses, celebraremos las primeras elecciones presidenciales de nuestro país. Alexander se vio obligado a hacer una pausa por un momento debido a los abrumadores vítores al escuchar la noticia. Decidí anunciarlo hoy, no mañana, porque quiero que sea una proclamación tanto para los ciudadanos de mi país como para el resto del mundo. Cumplí mi promesa. Continuó una vez que la gente se hubo calmado un poco. Tal como prometí, el país fue dirigido por mí sin haber sido elegido hasta que podamos estar seguros de que todo sea solucionado. Y ahora estamos listos para recibir a los nuevos funcionarios del gobierno. Así que después de las elecciones presidenciales, las próximas 3 estos meses serán para el resto de las elecciones. Después de completarlas de manera segura, habremos comenzado oficialmente esta nueva historia que estamos escribiendo en el salto, punto luminoso en un radar. Aubrey apagó la televisión y dijo: «No se puede ganar nada más importante viendo ese espectáculo inútil». Puso el control remoto en la mesa de café y luego ordenó a su asistente: «Revise las imágenes y recopile tanta información como pueda, luego entrégueme un informe al respecto. Necesitamos elaborar un plan de acuerdo con algunos evidencia concluyente para devolver el favor a quien quiera que sea el verdadero dueño de ese PMC. Y no importa cuánto tiempo pasemos haciéndolo, o cuán meticulosos tengamos que ser, absolutamente debemos recuperar nuestro honor». «Sí señor», respondió el asistente, quien luego se giró para irse. Además, descubre que ha estado haciendo Rotem y tráelo de regreso a casa. Ya es hora de que vuelva a ser útil y necesita redimirse después de no poder embarazar a esa perra y darnos la oportunidad de apoderarnos de la familia. Por dentro. Afortunadamente, ese hermano suyo es un maldito idiota, por lo que seguirá trabajando para nosotros y haciendo cosas que estén a nuestro favor incluso si no lo sabe, agregó Aubrey.
El asistente, que ya había salido de la habitación, se giró y se inclinó nuevamente para demostrar que también entendía su segunda orden. Eso fue realmente impresionante, dijo Rina mientras subía al auto para irse. La celebración pública había finalizado oficialmente por la tarde, aunque la extraoficial continuaría después del almuerzo proporcionado por el gobierno. Pero ninguno de los dignatarios extranjeros estaría en ninguna de estas celebraciones, que continuarían hasta la medianoche. Incluso se habían contratado algunos cantantes para los eventos de la noche. Yo también quedé impresionado, dijo Aaron mientras arrancaba el auto y conducía hacia el edificio más alto de Denia. Siguieron charlando mientras él conducía, y cuando llegaron, se bajaron y tomaron un ascensor hasta la azotea, donde los esperaba un helicóptero. ¿Tienes algún lugar que quieras visitar?, preguntó Aaron. ¿Qué tal si recorremos la ciudad? Quiero ver los proyectos en los que estás trabajando, dijo Rina, con cierta emoción en su rostro. Tenía mucha curiosidad sobre en qué estaba trabajando Aaron. Estuvo de acuerdo y envió una ruta actualizada a luz del piloto. La nueva ruta los llevaría a todos los proyectos en progreso ejecutados por Gaia y Connect antes de regresar a la isla Avalon. El recorrido comenzó, con Aaron narrando detalles sobre los proyectos a medida que los repasaban. Volaron bajo sobre la creciente red ferroviaria y luego ganaron altitud para tener una mejor vista del futuro aeropuerto masivo. Ya estaba parcialmente terminado y en funcionamiento para aviones pequeños, pero todo el proyecto estaría terminado en unos meses. Luego, el helicóptero dio un largo giro y se dirigió al primero de dos enormes puertos. También este ya estaba parcialmente abierto y recibía y enviaba pequeñas cantidades de carga. Luego, el helicóptero siguió la red eléctrica desde allí, bailando alrededor de los transformadores mientras las gafas de Rina le mostraban la red subterránea con la ayuda de AR. ¿Cuál de los grandes proyectos se realizará primero?, preguntó cuando terminó la gira. Había caído la noche antes de que regresaran a la isla Avalon. La infraestructura de servicios públicos se hará primero. El próximo mes, entregará internet, electricidad y agua potable, y también transportará aguas residuales. Tendremos el monopolio de todos los servicios públicos, al menos para Edenia. En cuanto a las otras ciudades, tendrán servicio en aproximadamente un mes, ya que nos concentramos en mejorar los estándares en la capital primero. Después de la infraestructura de servicios públicos, será el aeropuerto, luego los puertos. Finalmente, terminaremos los ferrocarriles después de que todo lo demás esté hecho, pero trabajaremos en las principales líneas troncales a medida que avancemos, por lo que tendrá un servicio parcial, pero no estará completamente conectado como me gustaría. Hasta que todo lo demás esté hecho, respondió Aaron. Por cierto, ¿por qué dedicarse a la industria de servicios públicos? Quiero decir, puedo entender el aeropuerto, los puertos y la red ferroviaria, pero ¿por qué servicios públicos?, ella preguntó. Hay varias razones. En primer lugar, quiero mantener las ciudades limpias. En segundo lugar, la infraestructura es costosa y requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo para construirla y mantenerla. Dado que el gobierno no tiene suficiente dinero sin hiperinflar su moneda y al devaluarlo, intervendré. Después de todo, puedo hacerlo más barato y más rápido si lo hago yo mismo. Por último, es porque puedo obtener buenas ganancias con ello y no necesitaría cobrar precios altos para hacerlo, lo que significa que estaré construyendo una reputación positiva al no hacer nada más que sentarme y ganar dinero. Y lo haré. Ni siquiera tengo que manipular la opinión pública. Pero no he visto ninguna construcción para la sede de su empresa. ¿Aún no la ha comenzado?, ella preguntó. ¿La construcción aún no ha comenzado? No. No tengo suficiente gente para trabajar en todo a la vez, por lo que deben ser asignados a los proyectos en orden de importancia. Además, construir nuestra sede sería visto como una vanidad. Proyecto, puesto que ya hemos comprado edificios perfectamente aceptables para utilizarlos mientras tanto. El rascacielos desde el que había despegado su helicóptero era en ese momento el edificio más alto del país, así como uno de los edificios que se utilizaban como oficinas para sus dos empresas. Continuaron charlando mientras el helicóptero se dirigía de regreso a la isla Avalon a la mayor velocidad posible sin molestar a la gente en tierra. Unos minutos más tarde. Aaron estaba besando profundamente a Rina en una de las lujosas habitaciones del cubo, la enorme superestructura de Avalon. En cuanto a cómo habían llegado a ese momento en particular, después de que Aaron la acompañó a su habitación y se despidió, ella saltó sobre él y lo besó en la mejilla. Eso lo provocó a la acción, e inmediatamente la tomó entre sus brazos y comenzó a besarla profundamente mientras la empujaba suavemente dentro de su habitación.
La levantó como si fuera una almohada para abrazarla y la llevó a la cama mientras continuaban besándose. Una vez que estuvieron al lado, la empujó sobre el mullido colchón, recostándose encima de ella mientras continuaban besándose agresivamente. Rompió el beso por un momento y se quitó la camisa, dejando al descubierto la escultura cincelada que era la parte superior de su cuerpo. Rina quedó desconcertada. Casi no podía creer que él fuera real. Era la primera vez que lo veía sin camisa y parecía demasiado inhumanamente perfecto para existir. Desde que lo conocí, solo ha usado ropa holgada, pero esconderse debajo de eso, ¡guau! Pensó. Aaron no permaneció separado de ella por mucho tiempo, sino que inmediatamente volvió a caer sobre ella para continuar la sesión de besos que había interrumpido al quitarse la camisa. Sin embargo, había una diferencia. En lugar de tener sus brazos atrapados entre su cuerpo y la cama, sus manos ahora estaban libres para explorar su cuerpo, comenzando por su pecho. Pero su ropa limitaba sus manos para explorar, así que movió una de ellas alrededor y debajo de su vestido para acariciar su suave y generosa bendición. Rina gimió suavemente, sus labios fueron liberados por Aaron, quien había trasladado sus besos apasionados al costado de su cuello. Luego se escuchó el sonido de la tela rasgándose cuando él se cansó de que ella estuviera vestida y simplemente le arrancó el vestido que llevaba del cuerpo. Le arrancaron el costoso vestido, dejando al descubierto el hermoso cuerpo escondido debajo y dejándola con nada más que la lencería de encaje con volantes que había estado usando. Aaron, ahora con acceso a su piel, dejó un rastro de besos por su garganta mientras le quitaba el sostén, revelando su regordete pecho. Su mano errante jugueteó con una de sus montañas mientras sus labios subían por la otra, provocando otra ronda de gemidos de la hermosa mujer. Sin embargo, lo extraño era que Aaron actuaba como si tuviera experiencia. Pero podría jurar que no tenía ningún conocimiento de las actividades del dormitorio aparte de la pornografía que había visto mientras crecía. Era casi como si alguien hubiera descargado el conocimiento en su mente subconsciente y recién ahora estaba empezando a enfocarse.